bienvenida al doctor Julio César Gómez. El doctor Julio César Gómez es el presidente de la ASIN Capítulo Central, es médico infectólogo, trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Hospital Militar Central, y nos va a hablar de enfermedades neoplásicas y VIH, importancia si esta impacta en el pronóstico del paciente. Muchas gracias. Atrás se escucha perfecto. Perfecto, además están despiertos y eso es buenísimo antes del refrigerio, porque así pues no vamos a tener mayor problema después. Entonces ya como Sandra tuvo pues el gusto de presentarme, no, yo tuve el gusto de ser presentado por Sandra para ser más preciso. Entonces, sí, en el Instituto Nacional de Cancerología, Hospital Militar Central, pues manejamos una gran cantidad, en uno de pacientes con cáncer, en el otro de pacientes con VIH, y hemos hablado bastante de infección VIH, que es una inmunosupresión de tipo celular predominantemente. El sistema inmune es una cosa muy compleja de la cual somos nosotros quienes la fraccionamos para intentar entenderlo, que su marcador durante mucho tiempo fueron las infecciones oportunistas, pero en la medida en que hemos venido evolucionando en el conocimiento de la infección y el comportamiento de la misma y de la forma de tratarla, nos damos cuenta que tiene otros elementos, incluyendo la mayor frecuencia de neoplasias, varias de las cuales son definitorias para decir que un paciente está en SIDA o no está en SIDA. Adicionalmente, en la introducción de la terapia de alta efectividad nos permitió ver cambios adicionales en ese tipo de comportamiento, no solamente de infecciones oportunistas, sino de las mismas neoplasias. Entonces, acabábamos de escuchar en la charla cómo cada vez pensamos más en el VIH no como una enfermedad aguda de un pronóstico letal, que SIDA sigue siendo una palabra complicada y seguimos considerándola a veces un estado terminal, pero un estado terminal de una larguísima duración cada vez más. Entonces, estamos pensando que ya en el paciente con VIH no hay que pensar a corto plazo, meses, sino en un plazo un poco más mediato, a largo, de años a décadas. Entonces, realmente es una enfermedad crónica con complicaciones no relacionadas con el SIDA. O sea, ya VIH y SIDA lo estamos separando cada vez más porque los pacientes duran más tiempo en VIH sin entrar en SIDA, e incluso cuando aquellos que han entrado en SIDA han logrado salir. Esta es una muy buena revisión, esto ya lo habíamos hablado aquí hace un año, en Lancet en 2003, en el cual nos habla de cómo debe pasar la cascada del cuidado en la medida en que pasamos de pensar del VIH como infección aguda a una enfermedad crónica en la cual hay que buscar las complicaciones y buscar un mejor control de la misma. Adicionalmente acá anotamos que tenemos que trabajar mucho más la parte de medicina preventiva, no se alcanza a leer muy bien, pero todo el seguimiento de lo que implica buscar las complicaciones a nivel cardiovascular, pero como ahí aparece cancer screening, tenemos que comenzar a hacer un tamizaje de enfermedades neoplásicas. Estas son las que llamamos neoplasias definitorias: el carcinoma invasor de cervix, el sarcoma de Kaposi, el linfoma de Burkitt, el linfoma primario del sistema nervioso central y el linfoma inmunoblástico. Todas las demás neoplasias, por definición, son no asociadas a VIH, pero fíjense que varias de estas, en últimas, van a tener una frecuencia incrementada en la población VIH, de hecho prácticamente todas, comparada con la población no VIH. Entonces encontramos toda la parte de cáncer anal, que tiene una frecuencia extraordinariamente alta en VIH comparada a población general, casi quedaría para que uno pensara por qué razón no es una enfermedad definitoria. El linfoma Hodgkin, el carcinoma hepatocelular, entonces el carcinoma de pulmón, carcinoma de la vulva, el carcinoma de amígdala, etcétera. Todos esos son no definitorias. Cuando miramos, le habíamos dicho que la TARAE, la terapia antirretroviral de alta efectividad, nos había mostrado un cambio epidemiológico a lo largo del tiempo. Y sí, al principio vemos cómo en rojo tenemos las neoplasias definitorias, 69% contra 31%. Al introducir la TARAE se invierte un poco la curva y pasa a ser 58 de no definitorias contra el 42% de las definitorias. La TARAE, por otra parte, es un factor de riesgo en el cual no sabemos hasta qué punto está a favor o en contra del desarrollo de algunas neoplasias. En algunas incrementa aparentemente el riesgo. ¿Por qué? Porque el paciente, al recibir terapia antirretroviral, sobrevive más tiempo. En otras lo disminuye, porque definitivamente la inmunidad está permitiendo, la inmunidad deteriorada está permitiendo que se desarrollen estas neoplasias. Entonces todavía no tenemos muy claro cuál es el factor que se ve. Y en relación con las personas con VIH, ¿sí hay mayor riesgo? Sí, como les decía, por ejemplo, en carcinoma anal, el riesgo comparado a personas sin VIH es 33.9 a 42.9, es altísimo. Linfoma Hodgkin, 14.7 a 31.7 de razón de riesgo. En hígado, 7 a 7.7,
carcinomas de piel 3.2 para el escamo celular, pero apenas 1.1 para el melanoma maligno, hasta 2.6, y los demás son un poco más bajos y están estables entre el 1 y el 3%. Entonces, anal y linfoma Hodgkin uno sí ve un gran incremento del riesgo. En el Instituto Nacional de Cancerología, generalmente muchas de las series de cáncer en pacientes con VIH la vemos exactamente en ese orden. ¿Cómo encontramos los cánceres en los pacientes con VIH? Instituto Nacional de Cancerología, que es cada vez más un instituto de segundas y terceras líneas, estamos viéndolos al revés. Cómo llegan los pacientes con cáncer y les descubrimos que pueden o no tener la infección por VIH. Entonces, de junio de 2009 a abril de 2014, lo cual claramente es un escenario post-terapia antirretroviral o de escenario de terapia antirretroviral, vimos 139 pacientes que se hospitalizaron con el diagnóstico de cáncer y en quienes encontramos o ya traían el diagnóstico de VIH. En nuestra serie, 91 pacientes tenían una neoplasia definitoria y no definitoria en 34,78. Es decir, es un escenario claramente pre-TARAE, antes de introducir la terapia antirretroviral si nos comparamos con el resto del mundo, o sea que tenemos que seguir trabajando en ese escenario. La parte de cómo se distribuyen las neoplasias, lo que más atendimos por parte del grupo de hematología fueron los linfomas de Hodgkin seguido del sarcoma de Kaposi. Fueron los dos neoplasias más atendidas en la institución. Y un hallazgo para nosotros preocupantemente interesante es que la mayoría de neoplasias fueron atendidas en mujeres, es decir, las mujeres fueron el 85% prácticamente de nuestros pacientes con cáncer y VIH de la serie del Instituto Nacional de Cancerología. Les recuerdo que esta es una serie que funciona al revés de lo que habitualmente leemos, VIH en pacientes con cáncer, no lo contrario. Ahora, si queremos hablar de hallazgos interesantes y un poco extraños, pues todos acá en Bloque Infecto, que es un blog que mantenemos con 2 personas más de infectología, estuvimos revisando qué pasa cuando unas células hacen una transformación maligna, pero estas células son de un Hymenolepis nana y terminan infectando o causándole un cáncer a un paciente con VIH con un número de CD4 muy bajos. Esto es una rareza, es el primer caso descrito. Ahora no es que todo el mundo arranque a tomar albendazol profiláctico porque qué tal que yo tenga VIH y Hymenolepis y me termine pasando algo. No, entonces no hay que abusar del albendazol y el albendazol no es una terapia predisposición por si acaso. Entonces ya cuando nos miramos, el VIH más cáncer es un escenario complejo. Manejar la quimioterapia no es fácil, está plagada de eventos adversos, manejar la terapia antirretroviral también. Entonces hay múltiples interacciones medicamentosas entre los mismos componentes y adicionalmente no solo están presentes las enfermedades definitorias, que son los escenarios donde hay más experiencia publicada. Entonces hay que combinar el tratamiento del VIH con el tratamiento de la neoplasia y hacerlo de una forma juiciosa y de una forma oportuna. Eso obliga o eso implica mejor que el abordaje debe hacerse a través de un equipo multidisciplinario, pero no un equipo multidisciplinario en que el oncólogo, tiene carcinoma de pulmón, arranquemos este esquema de quimioterapia, mándenselo al infectólogo para que de paso les mande la terapia antirretroviral y el oncólogo y el infectólogo se reconocen a través del sello y no más. No, una terapia realmente un poco más integral en la que los dos entendemos qué busca el otro, cuáles son las complicaciones y nos hablamos. Y las interacciones medicamentosas es importante hacer un seguimiento, evaluar al paciente como un todo. Entonces, quizá una de las guías más completas escritas para cómo hacer el tratamiento no solamente del VIH, sino también de la quimioterapia, el tratamiento oncológico, son estas guías británicas de 2008, no han sido actualizadas recientemente, aunque varias de las guías tienen alguna parte sobre poblaciones especiales en las cuales se habla de cómo hacer el abordaje en pacientes con VIH y cáncer. Ustedes vieron que el nombre de la charla era el pronóstico. El pronóstico es, si usted logra detectar al paciente antes de que tenga cáncer, el pronóstico es bueno. Si usted logra detectar el VIH en su paciente con cáncer, el pronóstico pues va a depender mucho del estadio en que esté el cáncer o del estadio en que esté el VIH. Entonces es algo muy variable, es algo un poco complejo de definir. Entonces queremos contarles, ya que la sesión de la tarde es para hablar de la actualización y complementación de las guías nacionales de VIH lanzadas el año pasado, sobre qué se propuso justamente en el apartado de VIH y cáncer. Entonces este fue el equipo de trabajo que desarrolló las recomendaciones para VIH y cáncer, la doctora Sonia Cuervo, Karen Ordóñez y Julio Gómez como médicos infectólogos, la doctora Daisy Álvarez como médico internista y 3 expertos metodológicos, Milady García, Karen Delgado y Juan Camilo Fuentes, que nos ayudaron a hacer toda la parte metodológica y de búsqueda bibliográfica. Nuestros objetivos: plantear recomendaciones sobre qué hacer en VIH,
respecto al cáncer, cómo tamizarlo, cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo. Y pues a partir de una serie de preguntas PICO, utilizamos una búsqueda amplia de guías, utilizando agregadores de guías, etcétera. Hicimos una primera preselección de 72 guías, hicimos un tamizaje con una herramienta, logramos bajar a 16, leemos las 16 completas, las pasamos por el instrumento AGRI, siguieron pasando, solamente pasaron 11, solamente logramos descartar 5 y logramos dejar 4 de ellas únicamente como material central de la guía, y una de las que no aprobó el AGRI, por un margen muy corto, decidimos incluirla como material de apoyo. Estas fueron las guías que finalmente se tuvieron en cuenta: la guía británica de inicio de terapia antirretroviral en VIH, no la de VIH y cáncer, sino en VIH fue la que quedó como material de apoyo, pese a que no alcanzó a superar el AGRI. Entonces, todo paciente con neoplasia definitoria y no definitoria, uno debe evaluar la presencia de factores de riesgo. O sea, en todo paciente con neoplasia definitoria es obvio, y aún así hay una discusión en algunos grupos de obstetricia y ginecología sobre si uno realmente debería a toda mujer con carcinoma de cervix pedirle una ELISA. Yo digo que sí. La mayor parte de los carcinomas de cervix son derivados de una infección de transmisión sexual. Si pasó una, ¿por qué no pasa otra? Entonces, en ese escenario, uno debería considerarlo. En toda neoplasia definitoria yo creo que no cabe duda. En las no definitorias, uno debe evaluar los factores de riesgo y considerarlo. Teniendo en cuenta que la mayoría de neoplasias igual son más frecuentes en pacientes con VIH, no está mal hacerlo. Entonces quedó como un punto de buena práctica. Adicionalmente, todo paciente con VIH uno le debería hacer por lo menos una citología al ingreso lo antes posible, y debe repetir la misma a los 6 meses. Si es normal, se debe repetir cada año. Adicionalmente, como la sensibilidad puede no ser tan buena en este grupo de pacientes, se recomienda una colposcopia inicial. Y si la colposcopia es normal y los recursos lo permiten, hacer citología anual. Esta es una recomendación que hace la guía de la OMS, fue una de las que se tuvo en cuenta, la cual dice: considere la colposcopia, ni siquiera solamente la citología, sino la colposcopia para arrancar. Y acá vienen las recomendaciones más interesantes, y es en personas transgénero. Se nos olvida que el VIH es de todos los seres humanos. O sea, cuando pensamos en personas que son susceptibles al VIH, tenemos que tener en cuenta una cosa: si usted no es niño, si usted no es niña, si usted no es mujer, si usted no es hombre, no sé qué es, pero es la única forma en que usted no tiene riesgo de tener VIH. Y allí excluimos a las personas que han asumido una nueva posición, como las personas transgénero. Entonces, en personas transgénero, a raíz de la histerectomía total, si hay una historia de alto grado de displasia cervical o cáncer de cuello uterino, una citología del manguito cervical se puede realizar anualmente hasta 3 pruebas normales, y luego cada 2 o 3 años. Entonces, en las personas transgénero, saber qué género tenían antes, qué género tienen ahora, cómo es su anatomía, comillas, residual del momento, para saber cómo los vamos a enfocar. Adicionalmente, pues si uno encuentra normalidades, uno debe seguir la guía nacional de seguimiento o la guía que esté utilizando la institución, por lo menos la institucional. Adicionalmente, las mujeres con VIH y neoplasia intracervical 2 y 3, se puede tener la tasa de fracaso al tratamiento excisional es mucho más alto que en las mujeres VIH negativas. Entonces, por esa razón, en estas pacientes uno debe hacer un manejo multidisciplinario con un seguimiento más estrecho. Aquí ya no, el pronóstico no es tan bueno, puede haber una mayor cantidad de recaída con una gravedad mayor. Entonces, en estas mujeres, asegurarse que las vean en un lugar con experiencia. De hecho, la guía británica recomienda que se vea en instituciones donde tengan por lo menos alrededor de 500 casos al año o algo así. Fíjense, el instituto en 6 años, perdón, apenas logró 100 y pico de casos. Y las mujeres con VIH que tengan cáncer cervical invasivo deben gestionarse de la misma manera, con los mismos esquemas de quimioterapia, cirugía y demás, que una mujer con VIH negativo. Es decir, no debemos hacer diferencia en ese escenario. Los pacientes con carcinoma anal, para hacer tamizaje, uno debe hacer tamizaje anal para cáncer anal y sus precursores, bien sea con hisopado, más citología, en todos aquellos que tienen riesgo, es decir, hombres que tienen sexo con hombres, pero también mujeres que tienen sexo anal con hombres. Se nos olvida que las mujeres también tienen sexo anal, lo pueden tener sin precaución y también pueden desarrollar carcinoma del canal anal. Entonces, tenerlo en mente, es quien tiene el factor de riesgo, no el hombre homosexual, no, quien tenga el factor de riesgo como tal. Adicionalmente, en los casos que son sospechosos, se recomienda el examen bajo anestesia, la visualización directa con
anestesia, preferiblemente con anoscopia de alta definición, y para que de esa manera estar seguros. Fíjense que la recomendación no es muy fuerte, pero donde esté la anoscopia de alta resolución se debe hacer, y se debe, por el contrario, es buscar que todos los sitios que van a manejar este tipo de neoplasia cuenten con ella. Hepatocarcinoma, hemos estado oyendo pues primero al doctor Otto Sussman su brillante charla sobre hepatitis C, que es una entidad cada vez más cercana a estar tranquilos y considerar que tenemos muy buenas opciones realmente de tratamiento curativo. Pero ¿qué vamos a hacer con los pacientes con su riesgo de hepatocarcinoma? Entonces, todo paciente en VIH con infección vamos a hacerle una ecografía hepática anual como tamizaje, y adicionalmente si tiene cirrosis y coinfección, medición semestral de alfa-fetoproteína para poder estar anticipándonos al riesgo de hepatocarcinoma. En pacientes con VIH y hepatitis B sin cirrosis, ahí ya comienzan un poquito las dudas sobre cómo hacer el tamizaje, sobre todo en cuanto a la frecuencia, pero lo que se recomienda es por lo menos hágale la ecografía anual y considere si quiere la alfa-fetoproteína. Adicionalmente, toda la parte, pues es exactamente lo mismo, pero uno sí debe estar pendiente de estar haciendo la búsqueda de cirrosis, especialmente con las tecnologías nuevas tipo FibroScan que le permitan a uno aproximarse mejor a esto antes de llegar a la biopsia. Otras neoplasias, ahí es donde quedamos un poquito complicados. No existen recomendaciones diferentes para la parte de mamografía. Las recomendaciones en VIH son las mismas en recomendaciones sin VIH. Entonces, mamografía después de los 50 años. Y si en este momento es como está escrita la recomendación de la guía británica, si no hay un programa nacional de tamizaje de cáncer de pulmón, no lo implemente en pacientes con VIH porque no se espera que sea costo efectivo. Si usted ya lo tiene implementado, si usted tiene un programa de a todo paciente mayor de tal edad le voy a hacer una tomografía cada tanto tiempo, hágalo también en los pacientes con VIH. Entonces aquí no cambiaría la norma por ser VIH o no VIH. ¿Cuándo? Bueno, eso es con lo que tiene que ver con tamizaje. ¿Cuándo iniciamos tratamiento antirretroviral en neoplasias? Entonces, lo primero clave es, paciente con SIDA, le arrancamos terapia antirretroviral. Eso es claro, ¿cierto? Entonces, todo paciente con una definitoria va a tener tratamiento antirretroviral. ¿Cuándo lo iniciamos? Lo más pronto posible y siempre coordinándolo con la quimioterapia. Entonces, paciente con neoplasia definitoria tiene indicación por esa razón de terapia antirretroviral. Adicionalmente, siempre que hay una neoplasia no definitoria, se recomienda el inicio a menos que haya una contraindicación. Entonces, si hay una contraindicación, uno evalúa cómo va a revisar eso y la inicia. De hecho, sabemos que actualmente lo que fue SMART y temprano ya lo ponen a uno en que el tratamiento debe ser universal. Todo paciente con VIH debe recibir tratamiento, entonces el tratamiento con neoplasia no definitoria no sería una excepción. Adicionalmente, se recomienda que pacientes que vayan a recibir quimioterapia para neoplasias no definitorias también inicien terapia antirretroviral. O sea, y se debe iniciar de manera tal que uno pueda coordinar las dos terapias, siempre ajustando los medicamentos y haciendo una adecuada elección de los mismos para no tener problemas de interacciones medicamentosas, que las va a haber, pero que uno tiene que estar listo a minimizarlas y a controlarlas de la mejor manera. En sarcoma de Kaposi, uno puede mirar el tipo de enfermedad, si leve, moderada o severa. En ambos casos, iniciar la quimioterapia de forma, el tratamiento antirretroviral de forma inmediata, y en la enfermedad sintomática o severa de sarcoma de Kaposi, adicionalmente iniciar quimioterapia. Es donde uno necesita un oncólogo que tenga toda la parte de disposición y de conocimiento. Desafortunadamente, todavía hay grupos de oncología que consideran que los pacientes con VIH tienen mal pronóstico para salir de un Kaposi, que por lo tanto uno debería considerar no darles terapia. O sea, al contrario, son aquellos que están en un mayor riesgo y de hecho no darles la terapia es lo que les condiciona la mortalidad y la pobre respuesta. Entonces hay que en esos casos evaluar en conjunto con el oncólogo cuándo iniciar la quimioterapia y en enfermedad severa lo más pronto posible. Y de hecho en algunos momentos uno queda con la impresión de que para muchos pacientes es el infectólogo quien debe aprender a manejar nuevamente la quimioterapia con daunorubicina, con alquilantes, etcétera, para poder abordar el sarcoma de Kaposi. Adicionalmente, en pacientes con diagnóstico de linfoma no Hodgkin definitorio, siempre se debe confirmar por patología, no por sospecha. No vamos a iniciarle un esquema antilinfoma solamente por sospecha, siempre confirmar por patología, y debe haber una buena coordinación entre el hematólogo y el infectólogo para el inicio de la terapia. Adicionalmente, en los pacientes con linfoma no Hodgkin,
se debe usar la terapia combinada, es decir, las dos al tiempo, no una primero y la otra después. Y nosotros debemos elegir la terapia antirretroviral de manera tal que podamos controlar mejor los eventos adversos, especialmente sobre todo toda la parte de aplasia medular y de neutropenia febril y demás que va a venir. Entonces la acidobudina va de salida entre los esquemas de tratamiento antirretroviral, pero durante un tiempo bastante largo fue nuestra piedra principal en el tratamiento. Entonces lo que nosotros hacíamos era suspender los esquemas basados en acidobudina y buscar esquemas diferentes y alternativos para el paciente. En linfoma primario del sistema nervioso central, con mayor razón, iniciar la terapia antirretroviral de forma temprana y también evaluar las alternativas terapéuticas. Recordar que el principal diagnóstico diferencial es justamente la toxoplasmosis y que uno tiene que hacer un buen seguimiento de imágenes para ver si realmente el paciente respondió o no respondió. No solamente porque tuvo algo de respuesta inicial, quedarse tranquilo, sino hacer un seguimiento juicioso que no se le vaya a escapar a un linfoma primario del sistema nervioso central. Adicionalmente, de nuevo, tiene que ir combinada la quimioterapia y el tratamiento antirretroviral. En el linfoma plasmablástico, otro de los linfomas no Hodgkin definitorios, nuevamente van en combinación. O sea, se arrancan casi que en simultáneo y lo más temprano posible. Y en carcinoma de cervix está claramente recomendado iniciar la terapia antirretroviral. Lo que no se sabe exactamente es cuándo. Cuando ya recibió el primer ciclo de inducción, después de la resección, después de… Entonces tiene que el grupo sentarse y decidir cuándo es el mejor momento para que la paciente pueda tolerar todos los síntomas, pero sabemos cada vez más que entre más temprano podamos iniciar la terapia antirretroviral, mejor para los pacientes en casi todos los escenarios. En pacientes con carcinoma anal, recuerden que esta es una no definitoria, pero tiene muchos elementos en común con las definitorias que van a ser llevados a quimiorradioterapia concomitante. Se recomienda inicio inmediato más la profilaxis para oportunistas. Si no va a quimioterapia, evalúe en qué momento debe iniciarlo. Pero de nuevo, prácticamente la mayoría de pacientes con neoplasias definitorias y no definitorias, iniciar la terapia antirretroviral es lo indicado. Como en el linfoma Hodgkin, no está la recomendación a rajatabla de que inicie de una vez los dos, debe ser un inicio concomitante y la terapia debe ser combinada, sino que debe iniciarse, pero acá vienen una de las primeras precauciones importantes. En pacientes con linfoma Hodgkin se deben evitar los esquemas de TARAE que tengan inhibidores de proteasa potenciados, porque sobre todo en presencia de ritonavir se han evaluado una mayor cantidad de eventos adversos de toxicidad medicamentosa, tanto asociada al ritonavir como a la quimioterapia. Entonces, en la medida de lo posible vamos a evitar estos esquemas. Si el paciente no tiene más opciones terapéuticas, pues lo haremos haciendo un seguimiento juicioso de todas las interacciones medicamentosas, pero si podemos evitarlo, pues lo evitamos. En los pacientes que tienen neoplasias de células germinales, se trataría la infección de manera idéntica a aquellos que no tienen VIH. Adicionalmente, en aquellos que sean candidatos a recibir quimioterapia, deberían iniciar la terapia antirretroviral de manera combinada con su quimioterapia. Y esta es una recomendación que se hace con bastante frecuencia a lo largo de toda la guía británica y de las guías revisadas. Pacientes con neoplasias no definitorias de SIDA reciban el tratamiento específico de su neoplasia. No se debe considerar de entrada que por tener VIH el pronóstico va a ser realmente peor. Si el paciente por su neoplasia y el estadio de la neoplasia al ingreso tiene mal pronóstico y se considera que no se beneficia de una quimioterapia, listo, es por esa razón, no por tener VIH. Entonces tenemos que seguir cambiando el chip a muchos grupos de que tener VIH no es una etiqueta que dice no me hagan nada, no soy reanimable, no soy tratable. Es todo lo contrario. Es un paciente que tiene un factor de riesgo como tener una diabetes o una hipertensión. Con muchos matices. Me parece un poco más fácil controlar el VIH que la diabetes, de hecho. Que no me escuchen los endocrinos, por favor. Adicionalmente, vacunación. Ahorita el doctor Cortés nos va a hablar de qué hay de nuevo en vacunación en VIH y, bueno, en VIH específicamente, pero en VIH y cáncer todavía tenemos menos información. De hecho, en cáncer y vacunas es un complique, pero ya juntar los tres factores lo deja uno con bastante duda. Entonces, ¿qué sí está claro? Tienen mayor riesgo de infección por influenza, vacunación anual contra influenza. Sabemos que ahorita en los Estados Unidos hay una gran controversia sobre qué pasó con el esquema previo de vacunación que hizo que no hubiera una reducción, de hecho un incremento importante de hospitalización por influenza durante el periodo que acabo de terminar. Se están evaluando muchas de las causas que pudieron llevar a ello, pero se sigue recomendando de manera importante vacunar anualmente contra influenza.
Adicionalmente, aunque se desconoce el tiempo óptimo de vacunación, se recomienda vacunar 2 semanas antes de la quimioterapia o al menos 1 semana después del último ciclo. Sí, sabemos que la respuesta óptima va a ser 6 meses después, pero algunos pacientes no van a tener 6 meses después de la quimioterapia porque una infección oportunista perfectamente prevenible, inmunoprevenible, puede atravesarse en el camino de completar esos 6 meses. Y adicionalmente, igual que en los demás pacientes con VIH, vacunación contra neumococo y virus de la hepatitis B. Y cuando vayan a vacunar contra el virus de la hepatitis B, verificar si el paciente no tiene una hepatitis B oculta o que el paciente no tenga ya una respuesta establecida al virus, para que uno no los vacune innecesariamente. Entonces, ya para concluir, es indispensable, es completamente indispensable, no hay otra palabra, que hay que evaluar al paciente de manera integral. No es sencillamente arrancarle la terapia antirretroviral mientras le ponen la quimioterapia, hay que tener en cuenta muchos factores, sobre todo de la tolerancia, de los factores de riesgo, el estado cardiovascular, y no sencillamente decir tiene VIH y no vale la pena, no, todo lo contrario. Es indispensable evaluar a los pacientes para identificar carcinomas de manera temprana, estar pendientes con los tamizajes. Adicionalmente, el pronóstico de la neoplasia dependerá de su estadio en la mayor medida. Nos va a dictar mucho más el pronóstico a corto plazo que el mismo VIH. Entonces, en la medida en que podamos abordar la neoplasia y abordarla de manera adecuada, pues las cosas van a ir, tienen la probabilidad de ir mejor. Adicionalmente, el riesgo de la neoplasia estará en función de múltiples variables, como siempre lo está, como siempre lo evaluamos en muchos de nuestros pacientes. Y adicionalmente, el abordaje en instituciones especializadas favorecerá una atención de mayor calidad al paciente con VIH y cáncer. Entre más experiencia tenemos, más superamos ciertos miedos y temores que nos impiden dar un tratamiento óptimo a este grupo de pacientes. Entonces, eso era todo lo que quería contarles. Muchísimas gracias. Listo, entonces vamos a continuar con la última tanda de charlas del día de hoy, nuestra conmemoración de la lucha mundial contra el VIH y el SIDA. Y vamos a presentar pues al doctor Jorge Cortés, que realmente es bastante bien conocido por todos, quien es médico internista, infectólogo, profesor de la Universidad Nacional, y nos va a hablar específicamente del tema de vacunación en pacientes con VIH, qué está recomendado y qué hay de novedades. Doctor Cortés. Muchas gracias por la presentación, doctor Gómez. Muchas gracias a la doctora Valderrama y al comité organizador por la invitación. Esto es lo que vamos a tratar durante los próximos 30 minutos. Digamos que vamos a centrarnos sobre lo más importante, pero hay algunas cosas. Este sigue siendo un campo abierto donde todavía hay varios temas que son todavía un poco oscuros. Esta sigue siendo la última guía, la revisión hace un año. O sea que realmente hay algunas cosas novedosas, pero no son muchas las cosas que son las guías para la prevención y el tratamiento de infecciones oportunistas, que es donde se hacen, del CDC, que es donde se hacen las recomendaciones para vacunación en pacientes adultos y adolescentes infectados con VIH. Este será el marco de esto. Sí. Así funciona. Y esta es la guía, otra de las guías importantes. Esta es la guía de la Sociedad Americana de Infectología para la vacunación específicamente en el grupo de huéspedes inmunocomprometidos. De aquí voy a tomar varias diapositivas que ilustran diferentes grupos de pacientes que tienen la característica común de estar inmunocomprometidos. Obviamente VIH usualmente en los estudios aparece como un grupo totalmente aparte. Problemas en pacientes con infección por VIH. El riesgo de infección sigue persistiendo a pesar de que el recuento de CD4 eventualmente y la terapia antirretroviral esté presente. Ya ahorita vamos a ver, empiezan a aparecer publicaciones mostrando las diferencias en la respuesta inmunológica dependiendo de esto. Y la inmunosupresión persiste. Por ejemplo, en el caso de la hepatitis B, la probabilidad de progresión a cirrosis y a cáncer, que era lo que mencionaba el doctor Gómez previamente, sigue siendo mucho más alta en relación a pacientes que no tienen infección por VIH. Las categorizaciones siguen haciéndose por recuento de CD4, sin embargo, los autores siguen dando información que no es unificada en respecto a la relación de CD4. Usualmente el punto de corte siguen siendo las 200 células por mililitro, pero de nuevo hay autores que muestran diferencias con 350 células, con 400 células, etc.
Entre más abajo esté el recuento de CD4, obviamente la probabilidad de respuesta inmunológica sigue siendo mucho más baja. Entonces aquí tenemos un balance entre la necesidad de proteger al paciente con VIH versus la probabilidad de que este individuo, por tener un recuento de CD4 muy bajo, tenga más baja respuesta en comparación a individuos sanos. Y obviamente un punto fundamental sigue siendo la no administración de vacunas con microorganismos vivos. Ahora empecemos con cada uno de estos microorganismos. Este es influenza. Influenza no es nuevo, estos son datos viejos, 2003, es decir, de hace 12 años, mostrando septiembre, octubre, noviembre, cuando sí llovía en Colombia. Entonces había casos de influenza y había mortalidad. 1 de cada 3 muertes por infección respiratoria hace 12 años estaban relacionadas con influenza. Y este estudio de este periodo, que fue cuando se empezó a hacer vigilancia de influenza en Colombia, mostraba que la mortalidad se incrementa durante los periodos de mayor circulación del virus. 5% por enfermedad general, 11% por neumonía. Pero en realidad el cambio más importante ocurrió, ustedes lo recuerdan, con la pandemia del 2009. Estos son datos de CDC mostrando lo que solía ocurrir en diciembre del 2008. Digamos que este era el pico usual, en este momento era influenza H1N1, era resistente a los oseltamivir y luego apareció la cepa pandémica, apareció aquí en mayo, que fue este pequeño pico, pero realmente el brote grande apareció nuevamente en esa invierno del 2009 y esa fue la diseminación mundial grande entre septiembre y octubre del 2009. Ustedes ven como la proporción de visitas por, esto se llama enfermedad similar a influenza, se multiplicó casi por 2 a 3 veces y el número de casos se multiplicó. Al año siguiente, siendo más alto que el año anterior, ya no era tan alto como el año de la pandemia y al año siguiente, estamos hablando de 2011, ya se empezó a normalizar. Este año la circulación fue casi que exclusiva de H1N1, la cepa pandémica. Aquí ya bajó la circulación de H1N1, cepa pandémica, de nuevo era sensible a los oseltamivir. Estos son datos de Colombia, específicamente de Bogotá para el 2013. Ustedes ven aquí el primer semestre mostrando el gran pico epidemiológico cuando sí llueve. Ustedes ven que aquí lo más importante de estas columnas o la parte morada de las columnas es virus sincitial respiratorio por 2 razones. 1, porque son la gran carga de la enfermedad y 2, porque la vigilancia está centrada en la enfermedad. Estos son datos ya específicamente por los grupos de edad. Miren los grupos de 40 a 59 años y 60 y más años y los de 15 a 39 que son donde están nuestros pacientes con VIH y ya empiezan a aparecer otros virus, específicamente influenza. Estos son datos de pacientes adultos con infección respiratoria aguda. Este es el estudio de la doctora Julie Remolina aquí en Bogotá, mostrando cómo circula. Aquí los azulitos son influenza. Miren en el 2012 cómo todo el año circuló influenza, excepto para diciembre. Fue el virus más importante. Así que definitivamente en Colombia sí circula. Este es el impacto de la vacunación. Estos son datos del estudio hecho con estudiantes chinos. Yo no sé cómo discriminaron aquí los estudiantes, los que iban mal no los vacunaban, los que iban bien sí los vacunaban, no sé. Pero ustedes ven como la incidencia de influenza es cerca de 7 veces más baja en los estudiantes vacunados en comparación con los estudiantes no vacunados. Estos son datos del estudio del profesor de la OMS mostrando la efectividad. En cada uno de estos estudios muestra la efectividad relativa. Si esto está de este lado significa que favorece la vacunación, si esto está de este lado favorecería la no vacunación y ustedes ven sumando todo hay una probabilidad de inferior en un 26% de tener hospitalización específicamente. También la vacunación con influenza tiene un beneficio que es muy claro para el individuo inmunocompetente, pero que empieza a ser muy importante para el individuo con infección por VIH y es el impacto de la vacunación contra influenza y la reducción para hospitalizaciones y enfermedad cardíaca. Todos los grupos de pacientes inmunosuprimidos tienen como primera causa de muerte cuando sobreviven a su enfermedad de base la enfermedad coronaria y la razón más probable tiene que ver con la inflamación crónica favorecida por esa inmunosupresión y esa enfermedad de base. Y ustedes ven aquí cómo la vacunación reduce el riesgo de hospitalización por neumonía por influenza, reduce para la mayor parte de los grupos de edad la hospitalización por causas cardíacas y causas cerebrovasculares y la hospitalización por cualquier causa.
Eso es especialmente cierto en individuos como los pacientes con VIH, que en la medida en que se vuelven crónicos tienen un riesgo mucho mayor de enfermedad coronaria. Otros estudios mostrando, un metaanálisis mostrando esa disminución de los riesgos cardiovasculares. Aquí lo que se ve es cómo la vacunación disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares. Ustedes ven aquí esa reducción de eventos está alrededor del 36%. Lo mismo, disminución de eventos cardiovasculares estratificado por el tiempo de evento de un evento coronario agudo. Si el evento es reciente, la vacunación es definitivamente favorable. De hecho, hoy en día la recomendación y la conducta es paciente con evento coronario agudo debe salir vacunado. De nuevo, el punto importante es que los pacientes con VIH empiezan a tener más riesgo para enfermedad coronaria. Desde 2014 se encuentra disponible la vacuna trivalente H1N1, usualmente cepa pandémica, o al menos en este momento cepa pandémica, H2N3 y cepa B, y la tetravalente, que fue introducida en el mercado para este año, que incluye H1N1, cepa pandémica, H2N3 y 2 subtipos de B, porque se vio que B también tenía cierto grado de diversidad y se equivocaron en la formulación, lo cual pudo implicar un mayor número de causas de influenza. ¿Qué pasa específicamente en los pacientes con VIH? Tienen mayor riesgo de complicaciones comparados con pacientes no VIH, es decir, mayor probabilidad de que si le da influenza, progrese a una influenza con síntomas respiratorios bajos, que requiera valoración hospitalaria, que si requiere valoración hospitalaria, sea hospitalizado. Si es hospitalizado, tiene mayor probabilidad de ir a la unidad de cuidado intensivo y eventualmente de fallecer. Y hay estudios con la vacuna de influenza, que es una vacuna no de virus vivo, sino de virus de subunidades, sin problemas de seguridad tanto en niños como en adultos. Y el problema realmente ha sido la efectividad, aunque en general la vacuna de influenza no es una vacuna tremendamente efectiva en adultos. Ustedes vieron que la reducción está alrededor del 30 a 40% dependiendo del desenlace que estemos hablando. La efectividad en los pacientes con VIH específicamente en diferentes estudios ha oscilado entre 30 y 80%. Un pequeño estudio prospectivo mostró una eficacia del 100%, pero otro estudio mostró una reducción del 72% de los casos, es decir, probablemente dependiendo del momento en que uno pesca al paciente con VIH y si está en una etapa tardía, si tiene SIDA, eventualmente puede haber mucho mayor riesgo. ¿Qué hay nuevo? Este es un metaanálisis publicado este año en pacientes de la efectividad de la vacunación en pacientes con influenza. Este es del metaanálisis anterior, ahorita les muestro el de este año. Y miren cómo este metaanálisis discriminó a los pacientes con VIH. Si está aquí significa que no hay efecto de la vacunación. Si está para este lado significa que se disminuyen los eventos. Esto es enfermedad similar a influenza, lo cual quiere decir que en pacientes con VIH la vacunación contra influenza reduce más o menos un 80% los episodios de enfermedad similar a influenza o de influenza documentada por el laboratorio. Y comparen con los pacientes con cáncer o con trasplante que tienen una eficacia más o menos similar. Si ya uno mira específicamente diferentes subtipos de influenza A, H3N2 y B, hay pequeñas variaciones. Digamos, el punto importante es que la vacunación sí es efectiva en los pacientes con VIH, ustedes ven relativamente amplios rangos de variación, aunque no tan amplios como se ve en otros grupos de pacientes inmunosuprimidos. Miren que a los que más mal les va, ustedes ven que en todos los escenarios cruzan esta línea o incluso en este está de este lado, es decir que vacunar es peor que no vacunar a los pacientes con enfermedad autoinmune y tratamiento inmunosupresor importante. Esta es la revisión sistemática de este año y es de las cosas nuevas que dice finalmente lo mismo y es una revisión sistemática mirando la eficacia, la efectividad y la seguridad. Este es uno de los desenlaces de este metaanálisis mirando cómo le fue a la vacunación. Y la razón por qué estos metaanálisis no cambian mucho la información es que ustedes ven, solamente incluye 2 estudios y solamente el número de pacientes es relativamente pequeño, 600 pacientes en total. El efecto neto es a favor de la vacunación, una reducción del 85%, es decir que está en ese rango que estamos hablando entre 70 a 80, quizás 85% de reducción de los episodios de influenza vacunando.
¿Qué cosas podrían mostrar mejoría? Los estudios han ido mostrando en los últimos años que es posible que los pacientes con VIH requieran una segunda dosis. Todos nosotros o las personas inmunocompetentes requerimos una dosis de vacunación, pero si se hace una segunda dosis un mes después es mucho más alto. Y también se ha demostrado este estudio de Carlos Díaz Granados con Sanofi, mostrando cómo vacunar con dosis más altas trae una mejor respuesta, así que eso también debería ser considerado en pacientes con VIH. Para el consenso de VIH, el grupo de Cali, que está encargado del tema de vacunación, y nosotros que estamos haciendo la vacunación para la Guía Nacional de Vacunación aquí en Bogotá, nos pusimos de acuerdo, pero esto no, desafortunadamente, probablemente no va a quedar recomendado, pero es una cosa para considerar, es decir, lo que se ha visto es que los anticuerpos protectores no persisten en el tiempo en los pacientes con VIH, y ustedes ven los datos de un estudio, solamente 1 de cada 4, 28% de los pacientes realmente tenía anticuerpos protectores después de 6 meses, así que una posibilidad sería vacunar 2 veces al año, vacunar con cepa sur cuando está disponible a principios de año y vacunar con cepa norte cuando esté disponible a mediados de año, es decir, agosto, septiembre. Eso tiene racional, pero no tiene evidencia científica, por lo cual no va a quedar en ninguna de las guías recomendadas. El otro patógeno importante es neumococo. Este es el único estudio clínico importante, grande, con una vacuna conjugada, que era cuando la vacuna que hoy en día es de Pfizer, era una vacuna de 7 valencias de neumococo en pacientes con VIH. Ese estudio demostró que en el desenlace principal se reducían un 75% los episodios de neumonía por neumococo. Ahora, desafortunadamente, el neumococo ha ido perdiendo importancia en la medida en que pasa el tiempo, y la razón fundamental es que las campañas de vacunación han sido muy exitosas en niños y se tiene el efecto rebaño. Vacunamos los niños dejan de tener serotipos de neumococo, al menos los más importantes y más virulentos, y a su vez eso tiene impacto sobre los mayores, los ancianos y eventualmente sobre todo el grupo poblacional. Aquí hay otro estudio cualitativo, este es de los nuevos, este está publicado este año, y este está hecho con la vacuna polisacárida de 23 serotipos, específicamente en pacientes con VIH, porque una de las cosas que se creía es que los pacientes no respondían a la vacuna conjugada. Recuerden que la presentación antigénica se hace con proteínas y siempre se ha creído que las vacunas conjugadas tienen mejor respuesta en términos de memoria que las vacunas con polisacáridos. Pero ustedes ven aquí la medición de anticuerpos, esta es la medición en la línea de base, al mes de la vacunación, a los 6 meses y al año. Y en una de estas líneas está, aquí lo que hicieron fue aleatorizar los pacientes a vacunarlos en el momento en que los pescaban o esperar 6 meses a que tuvieran tratamiento antirretroviral para ver qué era lo que pasaba. Y ustedes ven cómo en el momento de la línea de base, es decir, justo después de la vacunación, un mes después de la vacunación, los títulos aumentan y luego caen, pero no hay diferencias entre aquellos que tenían tratamiento antirretroviral versus los que no tenían tratamiento antirretroviral. Y si uno mira cualquiera de los serotipos de neumococo, el comportamiento de las curvas es similar, lo cual quiere decir, finalmente, es la conclusión de este estudio, que no se debe diferir la vacunación en pacientes con VIH, y quizás este es el mensaje importante de este estudio, es si le ponemos tratamiento antirretroviral, obviamente el paciente va a mejorar su respuesta inmunológica, pero al menos en estas mediciones de anticuerpos no vemos una diferencia lo suficientemente importante como para que justifique diferir la vacunación. Así que lo que debemos hacer es vacunar a los pacientes una vez los identificamos y los metemos en el programa. Y esta es la razón por la cual esto otra vez está en discusión, como la información en medicina da muchas vueltas. Este estudio muestra qué es lo que pasa con los títulos de anticuerpos para neumococo dependiendo de la secuencia de vacunas que uno use. Aquí uno está vacunando con una vacuna y aquí uno está vacunando con una segunda vacuna. Si esta es la de 13 serotipos y aquí le pongo la de 13 serotipos, o aquí le pongo la de 13 serotipos y aquí la de 23, o aquí la de 23 y aquí la de 23, estas son las curvas. Es decir, que no hay un impacto. De hecho, los títulos a un tiempo después de la segunda vacunación son bastante altos. El único problema es cuando yo coloco primero la vacuna de 23 serotipos, la de polisacáridos, y al año
coloco la vacuna de 13 serotipos, ustedes ven que los títulos de anticuerpos son mucho más bajos. En base a eso se hizo la recomendación de vacunación de 13 serotipos conjugada, seguida a las 8 semanas con una vacuna de 23 serotipos, con la idea de ganar memoria con esta vacuna, la vacuna conjugada, y un mayor número de serotipos con la vacuna 23. Sin embargo, hay evidencia muy importante y hubo una crítica muy importante a la última recomendación de neumococo del CDC, porque la información sugiere que estas vacunas deben espaciarse mucho más tiempo y probablemente alrededor de un año. Así que es muy probable que el año entrante la recomendación vaya a ser vacunar con 13 serotipos, seguida por la 23 un año después. Vamos a otros tópicos que son importantes en hepatitis B. Como decía, los pacientes tienen mayor riesgo de progresión y obviamente para clasificar el paciente debe ser estudiado para su probabilidad de hepatitis B con estos marcadores y obviamente la vacunación, si se ha hecho previamente, está identificada por más de 10, un título superior a 10.000 unidades internacionales. ¿Cuál es el problema en los pacientes con VIH? Que la respuesta a la vacunación parece ser más baja. Hay varios estudios, si ustedes ven aquí datos de estos dos estudios, entre el 18 y el 68% de efectividad y entre el 60 y el 95% de efectividad. Recordemos que el estándar de efectividad de hepatitis B está alrededor de 95% para individuos inmunocompetentes, es decir, si hay una pérdida de efectividad. Hay estudios con dosis doble y esto es de un estudio en el cual se aleatorizó a los pacientes a ponerle 40 microgramos de antígeno de superficie. Y lo que se vio es que aquí lo importante no era solamente la dosis doble, sino el recuento de CD4. En individuos con recuentos de CD4, cuando se colocaba la dosis doble, la eficacia era 82%, pero si tenían más de 350 CD4 con la dosis convencional, la eficacia era 65%, es decir, estamos ganando 17% de ventaja. Y en un metaanálisis se encontró que vacunar con dosis doble aumentaba la probabilidad casi en el doble de tener unos títulos adecuados. Hepatitis A, un gran número de pacientes con VIH son pacientes que tienen sexo son hombres que tienen sexo con otros hombres y estos grupos de pacientes se han identificado en riesgo para hepatitis A. ¿Cuál es el problema? Que la incidencia de hepatitis A ha bajado considerablemente en las ciudades. Un estudio publicado en la revista Infectio hace unos años mostró que en nuestras ciudades probablemente a los 20 años solamente 20 o 30% de la población tenga títulos para hepatitis A, es decir, solamente el 20 o 30% se han expuesto, con lo cual el 70%, y recordemos que los pacientes con VIH son usualmente gente joven, van a estar expuestos a hepatitis A. Entonces está indicado adicionalmente en pacientes con hepatopatía, está indicado en viajeros a zonas de mejor higiene, entonces es uno de los escenarios donde uno puede hacer recomendaciones a los pacientes con VIH. No es claro si hay beneficio de realizar pruebas previas a la vacunación, es decir, hoy en día es menor la probabilidad de estar protegido, de haber tenido previamente la enfermedad, así que probablemente uno podría vacunar a todo el mundo. Y las tasas de efectividad varían entre 68 y 96%. Se ha visto que hay una menor respuesta cuando el recuento de CD4 está por debajo de 300 y aunque la recomendación usual es dar 2 dosis, se ha demostrado también en varios estudios que los anticuerpos se logran y la protección se logra mucho mejor con 3 dosis que con 2 dosis. Entonces, probablemente lo prudente en pacientes con VIH es revisar si el paciente seroconvirtió y si el paciente es negativo, volver a vacunar cuando el paciente mejore su recuento de CD4. BPH, ya lo mencionaba el doctor Gómez, el carcinoma anal es uno de los problemas más importantes en los pacientes con VIH. Se ha hecho vacunación contra el virus del papiloma en adolescentes con infección por VIH y se ha demostrado una tasa de seroconversión del 85 al 96%, es decir que quizás es un poco más baja de lo esperado. También se ha observado que tienen títulos menores que pacientes no inmunosuprimidos y se ha observado que hay una menor seroconversión cuando el recuento de CD4 está muy bajo, llamado muy bajo por debajo de 200 CD4, o cuando la carga viral es mayor a 10.000 copias. Entonces, de nuevo aquí es posible que adolescentes o individuos jóvenes con infección por VIH pudieran ser vacunados. Ahora, un problema
muy importante y que no ha buscado ningún estudio, al menos en Colombia, es que muy probablemente los hombres jóvenes que se infectan con VIH probablemente también se están infectando con VPH al mismo tiempo, así que va a ser mucho más difícil y probablemente el impacto de esto se va a ver es precisamente con las campañas nacionales, que probablemente lo que van a tener ese efecto rebaño de disminuir la circulación de VPH. La difteria pertussis tiene las mismas indicaciones usuales de los pacientes con VIH. Meningococo, se ha visto reportes en hombres con sexo con hombres en Nueva York. Aquí en Colombia hay reportes de meningococo y de brotes de meningococo en Cartagena, para los que van a viajar este fin de año. Entonces se ha visto que hay peor respuesta cuando el recuento de CD4 es por debajo de 200 y lo que se ha visto es que es importante vacunar cuando uno va a zonas donde existe riesgo de neumococo, aunque la indicación por VIH puede ser, es decir, no existe por el solo VIH, pero sí puede ser importante, por ejemplo, en pacientes con VIH que estén presos o que sean de fuerzas militares, etcétera, puede ser una recomendación importante. No hay muchos datos, especialmente no hay muchos datos con meningococo serotipo B, y hay que recordar que ahora hay vacuna para serotipo B que antes no existía. Y finalmente una última diapositiva sobre los virus vivos. Eventualmente uno podría vacunar, la recomendación formal es no vacunar contra microorganismos vivos, no vacunar contra sarampión, fiebre amarilla, polio oral, zóster, etcétera. Pero hay algunos datos que muestran que se podría hacer eventualmente en pacientes con CD4 arriba de 200. En el año 2004, cuando hubo los brotes de fiebre amarilla y vacunaban en aeropuertos, terminales de transporte, etcétera, etcétera, varios de nuestros pacientes en el programa de VIH fueron vacunados, porque el paciente no le decía a quien estaba vacunando, no, es que yo no debo vacunar porque yo tengo VIH, pues por temor a mostrar su situación, y lo seguimos y ninguno de esos pacientes con VIH tuvo problemas. Afortunadamente todos tenían recuentos de CD4 arriba de 200. Hay un muy pequeño estudio que fue presentado en el CROI en el 2012 que mostró que la vacunación contra zóster era segura en 286 pacientes mayores de 60 años, todos con CD4 arriba de 200 y carga viral indetectable, y que eventualmente se podría vacunar contra triple viral en pacientes con más de 200 CD4. ¿Qué hay nuevo? Esto es lo nuevo. Ustedes ven, hay una nueva vacuna contra zóster, cuya publicación grande apareció en New England Journal precisamente este año en pacientes ancianos, y esta es una publicación en pacientes, un estudio fase 1, fase 2A, es decir, de seguridad controlada con placebo en pacientes con VIH. ¿Qué es lo interesante? Es que esta es una vacuna, primero, que es de subunidades y por lo tanto no es un microorganismo vivo, y segundo, que al menos en los estudios en ancianos mostró una eficacia muy superior a la vacuna de virus vivo actualmente disponible. Así que este es el esquema de vacunación para pacientes con VIH tomado de la tabla del año 2014 recomendado por los CDC, pacientes con menos de 200, ustedes ven aquí están en amarillo las que se recomiendan independientemente del recuento de CD4 o específicamente en algunos casos. Entonces, influenza, una dosis anual, podrían ser 2. Tétano, DTP, la misma recomendación que para los adultos, es decir, reemplazar una dosis de tétanos por tétanos pertussis y vacunar cada 10 años. Varicela estaría contraindicado en aquellos con menos de 200 CD4 y en los que tienen más de 200 administrar 2 dosis. Papilomavirus estaría indicado con 3 dosis hasta los 26 años, independientemente del recuento de CD4. Zóster está contraindicado, triple viral está contraindicado para los de menos de 200 CD4 y para los pacientes con más de 200 CD4, 1 o 2 dosis. Neumococo, una dosis seguida por un refuerzo cada 5 años, o neumococo de 13 serotipos, una dosis. Como les conté, probablemente la recomendación es una dosis de esta y al año una dosis de esta. Meningococo, en ciertas situaciones recomendar una dosis, hepatitis A en viajeros o algunos grupos de pacientes 2 dosis y hepatitis B 3 dosis con las recomendaciones que yo les he hecho.
Entonces, probablemente nosotros lo mínimo es vacunar anualmente. En Colombia la recomendación oficial es vacunar con cepa sur, y la razón por la cual se vacuna con cepa sur es porque empieza a estar disponible a finales de abril y principios de mayo, con lo cual uno coge el pico epidémico de la primera parte del año y coge una buena parte del segundo pico epidémico, que suele ser más importante, vacunar lo más pronto posible contra hepatitis B y medir los títulos. Vacunar con neumococo, inicialmente con la vacuna de 13 y luego con la vacuna de 23, separado por 8 meses a un año. Vacunar contra hepatitis B y el resto de vacunas va por el riesgo o los grupos de edad. Quizás se requieran ciertos ajustes y vamos a ver qué pasa en los siguientes años y qué cosas podemos recomendar. Lo de la doble vacunación, 3 dosis para hepatitis A, doble dosis de hepatitis B con medición a los 1 o 2 meses, vacunación contra fiebre amarilla, que es importante en Colombia tenerlo en cuenta, arriba de 200 células, y en algunos textos el CDC incluso incluye recomendaciones para cólera, pero cólera no está disponible en Colombia, no es un problema importante, es de bajo riesgo y es una vacuna relativamente mala, así que probablemente no habría indicación para eso. Lo importante es que sigamos pensando en vacunar y en vacunar a nuestro paciente con VIH. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Cortés por la excelente presentación. Recordarnos que la vacunación no es un evento exclusivo de la niñez, también los adultos y también las personas que tienen mayor riesgo de infección, como son los pacientes con VIH y con SIDA. Entonces, en este momento pues vamos a escuchar al doctor Freddy Guevara. El doctor Freddy Guevara es médico, internista e infectólogo. Él trabaja en el programa de trasplante de órganos sólidos de la Fundación Santa Fe. Y hoy nos va a hablar de un tema que generalmente uno se hace loco, que es el trastorno neurocognitivo en el paciente con VIH. Entonces es un trastorno poco reconocido, poco recordado y que tenemos que darle cada vez más importancia. Entonces, les dejo con el doctor Freddy Guevara. Muchas gracias a todos por la asistencia, por aguantar hasta estas horas, una jornada muy larga, pero vamos a tratar de ser prácticos en el tema. Es un tema bien complicado, sobre todo para los que somos internistas, infectólogos, que vemos pacientes viviendo con VIH, pero que no tenemos experiencia en neurología, psicología, neuropsicología y demás. Creo que de todo lo que hemos hablado durante el día puede ser uno de los temas que más se olvida. El objetivo en esto es mostrar que los pacientes sí tienen trastornos neuropsicológicos que sí impactan en los desenlaces y en el pronóstico que ellos pueden tener, y que tenemos que buscar activamente esos pacientes con trastornos neuropsicológicos. Ese es el mensaje, y si esto queda claro, creo que puede ser lo más valioso que podemos tener de estos 20 o 25 minutos que vamos a hablar. Voy a buscar y voy a hablar con ustedes todo lo que hemos hecho en un grupo de trabajo en el que estuvimos de parte de la CIN, haciendo un consenso de comorbilidades de pacientes que viven con VIH y un capítulo especial que tiene que ver con trastornos neurocognitivos asociados al VIH. El grupo de trabajo está integrado por una serie de infectólogos, de los cuales hace parte el doctor Gerson Arias, Javier Garzón, médicos epidemiólogos, residentes de medicina interna, personas que trabajan en bioestadística, otros en neuropsicología, estudiantes. Es un grupo muy grande y en realidad yo solamente voy a presentar a ustedes las conclusiones de todo el grupo elaborador que tuvimos y todos participamos activamente. Para comenzar, lo más importante es tener en cuenta que este deterioro cognitivo es causado por la enfermedad misma, puede afectar la calidad de vida de los pacientes y lo vamos a llamar de aquí en adelante HAND por las siglas en inglés, que son los desórdenes neurocognitivos asociados al VIH. De aquí en adelante nos vamos a referir a esto. Cambia bastante porque no solamente es la demencia asociada al VIH, que es lo que todo el tiempo nosotros buscamos. Son trastornos neurocognitivos que arrancan desde una fase asintomática, leve, moderada y severa y terminan con una demencia asociada al VIH. Pero no podemos esperar a que esté en ese momento para poder diagnosticar a los pacientes. El mensaje grande es, hay que tomarlos desde fases muy iniciales para mejorar el tema de adherencia, desenlaces, que lleguen a la consulta. Muchas veces ese paciente que no llega a consulta, no toma los medicamentos, no es el paciente cansón que no quiere colaborar, sino que probablemente tiene de fondo algún problema que no le permite hacerlo, y es nuestra responsabilidad tratarlo, identificarlo y mejorarlo. ¿Por qué? Porque esos pacientes se ha demostrado que tienen menor adherencia a los medicamentos, que todos lo conocemos, tienen menor capacidad para realizar algunas actividades diarias, algunas de ellas más complejas, y por eso tienen problemas en el trabajo, problemas profesionales, problemas académicos, tienen peor calidad de vida,
tienen peor supervivencia y tienen dificultades para obtener empleo. O sea, son condiciones psicosociales que van a afectar al paciente, que además de vivir con una enfermedad crónica, no le permiten su desarrollo de su entorno de vida adecuado como debe ser. Por esa razón es importante el tema. ¿Qué hemos visto adicional? Ustedes ven aquí en unas barras el trastorno neurocognitivo asintomático, el trastorno neurocognitivo leve y la demencia asociada al VIH. ¿Qué es lo que encontramos? Que comparando la era antes del tratamiento antirretroviral, en esta barra como verde pálido, con esta verde oscuro que es la terapia de la época después de la terapia antirretroviral, encontramos cómo han aumentado la cantidad de diagnósticos de pacientes asintomáticos o con enfermedades leves. Y la tendencia es que estos pacientes con demencia asociada al VIH han disminuido notablemente. Ya solamente son el 5 o el 6% del total de los pacientes. Por lo tanto, sí se están encontrando esos pacientes antes. ¿Qué es lo no tan bueno de todo lo que estamos diciendo? Que la prevalencia global en las cohortes de pacientes está entre el 50 y el 60%. O sea, aproximadamente la mitad de los pacientes que vemos en consulta tendrán en alguna medida algún trastorno neurocognitivo. Por lo tanto, estamos dejando pasar muchos pacientes en los cuales pudiéramos hacer una intervención adecuada. ¿Qué ha pasado antes? Hace un tiempo, especialmente antes del 96, antes del 2000, se encontraba que los pacientes se hablaba que tenían una demencia subcortical progresiva, y eso era como todos lo aprendimos, que esos pacientes tenían hipoprosexia, compromiso de memoria y de escritura, alteraciones del pensamiento, inestabilidad de la marcha y aislamiento social. ¿Qué se ha encontrado? Que si esperamos a encontrar todos los pacientes aquí, vamos a dejar pasar una gran oportunidad para haber tratado a estos pacientes y mejorarles su calidad de vida. ¿Qué se piensa ahora? Que estos pacientes, solamente con que tengan deterioro en la habilidad del aprendizaje y que tengan algún deterioro en sus funciones ejecutivas, ya hay que empezar a hacerle pruebas y hay que empezar a orientarlos para mejorar cada uno de esos componentes que van en últimas a mejorar la adherencia a los programas de infección por VIH. Entonces, en el enfoque integral que tenemos, que aquí están los trastornos neurocognitivos, pero incluyen una gran cantidad de puntos, la parte física, la parte social, psiquiátrica y la infección por VIH misma. Por lo tanto, hay muchos factores que van a influir en esto. Por ejemplo, cuál es el estado virológico del paciente, cuál es el contexto inmunológico, si tiene o no tiene terapia antirretroviral. También hay componentes sociales que tenemos que tener en cuenta, la educación, la pobreza, la cantidad de estatus educativo que tienen esos pacientes, cuáles son sus comorbilidades, si el paciente tiene coinfección con hepatitis C, si tiene enfermedad cardiovascular, diabetes, trastornos del sueño o la edad, como vamos a ver que es un punto muy importante, cada vez cobra mayor importancia, y otras enfermedades o otros componentes desde el punto de vista psiquiátrico que pueden todo ayudar para que este paciente en últimas tenga un trastorno neurocognitivo importante que va a afectar su calidad de vida. Con todo esto, entonces encontramos que hay una serie de factores de riesgo que se han asociado a tener trastornos neurocognitivos. Son factores de riesgo que dependen de la enfermedad por VIH misma, dependen de las comorbilidades y de los factores genéticos del hospedero. Dentro de esto, los factores relacionados con la infección por VIH tienen que ver, como lo han escuchado ustedes toda la tarde, que entre más bajo tenga el conteo de CD4, mayor será la probabilidad de debutar o aparecer con trastornos neurocognitivos. Que dependiendo de la carga viral que él tenga, entre mayor sea la carga viral, es más probable que tenga inflamación a nivel del sistema nervioso central y de esta forma que tenga más cantidad de trastornos relacionados. Depende de la edad, depende de los diagnósticos de enfermedades oportunistas, depende de las condiciones específicas de los polimorfismos del virus. Además de esto, depende la edad del paciente y todas las comorbilidades que vemos, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y depende de otras condiciones genéticas que en este momento no podemos evaluar clínicamente, pero que cada vez vamos a empezar a tener más marcadores, más biomarcadores, para entender cuáles tienen predisposición y detectar a esos pacientes de forma más temprana e intervenir adecuadamente con ellos. Todo el tema de la edad, ¿por qué viene? Ustedes ven aquí una gráfica en la que se muestra la prevalencia a través de 5 años en los Estados Unidos comparando grupos de edad. Y ustedes se dan cuenta cómo el grupo de 13 a 24 años aumenta, pero se mantiene sin diferencias muy grandes. El grupo de 25 a 34 años se mantiene en la incidencia, en la prevalencia se mantiene. Inclusive el grupo de 35 a 44 años, ven ustedes cómo tiende a bajar la prevalencia de la enfermedad en los Estados Unidos. Pero ustedes ven esos tres grupos, especialmente el grupo de 45 a 54 años, hay un aumento del 50% de la prevalencia en 5 años. Algunos dirán, es porque los pacientes envejecen más, ya no mueren, entonces llegan a fases más avanzadas, a edades más avanzadas. Pero ven ustedes aquí cómo ese grupo de pacientes aumentó en un 40 y en un 60% la prevalencia de la enfermedad en los Estados Unidos. Esto tiene muchas cosas que ver. Primero, los pacientes tendrán más comorbilidades propias de esta edad.
tiene una explicación clara que ellos tengan mayor cantidad de casos aquí, y es por el efecto en el cual alguna población que antes creíamos que no tenía vida sexual activa, ahora sí la tiene, con una cantidad de componentes sociológicos y demográficos que hacen que estén en riesgo. Hemos tenido pacientes en la clínica a los 70, 75 años que tienen infecciones nuevas por VIH, y nos llama la atención algo muy simple, pero es enséñele a una persona de 75 años a usar un condón. Es muy difícil. Es muy difícil que en este momento empiece a usar métodos de barrera o enseñarle qué es lo que puede pasar, sumado a que tiene unas condiciones de riesgo que lo exponen más que inclusive alguna población más joven. Con todo esto entonces pasamos a ver por qué los pacientes con infección por VIH tendrán un trastorno neurocognitivo. Y comenzamos aquí, en el cual los pacientes tienen una fase de inmunosupresión, y entre más bajo sea el conteo de CD4 va a ser peor. Además de eso, tenemos que preguntarnos si tiene una terapia antirretroviral, y eso va a explicar cada una de las cosas que sucede. Por ejemplo, tiene una activación persistente del sistema inmune que se va a potenciar aún más con la terapia antirretroviral, y nos va a llevar a que este paciente presente un síndrome de reconstitución inmune dentro del sistema nervioso central, que es difícil de evaluar, pero que vemos que cuando colocamos el medicamento y él arrancó de muy bajito CD4, probablemente estamos ante un iris local que no podemos evaluar clínicamente. Además de esto, podemos contemplar que si el paciente se le inicia terapia antirretroviral, va a tener una serie de toxicidad por los medicamentos, y que en últimas esto puede ser importante para generar aquí una disfunción neuronal y un daño neuronal. Tenemos que encontrar que los pacientes, aparte de esto, cuando se conoce la terapia antirretroviral, tienen un punto muy importante, y es que la penetración de los antirretrovirales en la barrera es baja. No todos son iguales. Ya veremos una tabla que existe para ver cuáles son los antirretrovirales que entran mejor la barrera hematoencefálica, y vemos que ese es un punto a considerar, porque esto genera que tenga una replicación del VIH sistémica, y en últimas genere una replicación del VIH a nivel del sistema nervioso central. Por eso tanto se dan cuenta aquí que hay replicación del virus, hay un componente inmune, hay una toxicidad de medicamentos, y todo esto puede ayudar a que el paciente en últimas tenga una inflamación dentro del sistema nervioso central, y tenga además una disfunción neuronal y un daño neuronal en cada uno de ellos, sumado a otras cosas, como por ejemplo el efecto directo del virus sobre las neuronas, sumado a la enfermedad cerebrovascular que pueden tener algunos de ellos, y sumado a la edad, como ya lo vimos, que puede ser un problema en algunos de estos pacientes. Por lo tanto, todo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Que tengamos trastornos neuronales que van a ser expresados como trastornos neurocognitivos en todos estos pacientes, y que en últimas los sumamos a un componente psicosocial como pérdida de educación, como trastornos psiquiátricos, que generará una alteración cognitiva y en últimas una alteración funcional. Entonces tenemos un componente que a nivel de las neuronas hay inflamación, hay virus, hay respuesta, que se va a ver reflejado en una alteración funcional y cognitiva de estos pacientes, que nos va a impactar en el manejo día a día en esos grupos de pacientes que están en manejo con clínicas especializadas. Esta gráfica solamente quiere mostrar algo de lo que se conoce de por qué los pacientes tienen esa alteración, y solamente quiero mostrarles que comparan aquí la carga viral sistémica y la carga viral en líquido cefalorraquídeo, que es la línea que está en verde, que está en azul, comparado con los niveles de inflamación. Medimos como niveles de neopterina en el líquido cefalorraquídeo, y encuentran que en este punto, si hay una baja carga viral dentro del sistema nervioso central, existirá una baja inflamación, pero que esos blip que nosotros vemos a nivel sistémico y los conocemos de lejos, también pueden tener blip a nivel del sistema nervioso central, y esos blip que vemos aquí se acompañan de una respuesta inflamatoria por un aumento de los niveles de neopterina en el líquido cefalorraquídeo, que expresan que el pene se empezó a inflamar más. Probablemente la fisiopatología y el origen de esos trastornos tiene que ver más con la inflamación que hay dentro del sistema nervioso, y es lo que hemos reflejado en cada uno de estos pacientes. Para pasar ya de esta parte, vamos a hablar de cómo se clasifican y cómo se orientan todos esos trastornos en los pacientes. Vemos que hay una clasificación que se hizo en el 2007, existía una clasificación antigua de 1991, hecha por la Academia Americana de Neurólogos, que se reúnen el 2007 en Frascati, que es a 20 kilómetros de Roma más o menos, y aparece una nueva clasificación. ¿Qué dicen ellos? Vean, no solamente es la demencia asociada al VIH, vean ustedes cómo eso solamente es un punto muy pequeño, que si nos quedamos ahí vamos a desperdiciar una gran oportunidad de coger los pacientes en otro momento. Por encima de estos hay pacientes con trastornos neurocognitivos leves, y aún más, por encima de estos hay pacientes con alteraciones neurocognitivas asintomáticas. Y vamos a ver cómo se pueden capturar cada uno de estos pacientes para poder mejorar cada vez la adherencia de ellos. ¿Cuáles son los pacientes con trastornos neurocognitivos asintomáticos? Son aquellos pacientes que tengan alteración de por lo menos 2 dominios neurocognitivos y por lo menos una desviación estándar por debajo de la media. Lo otro es que esas alteraciones
no lleguen a interferir con la vida. Digamos que qué diferencia todos estos que tienen alteraciones sutiles en sus pruebas neuropsicológicas, pero que en el día a día no se ve afectado. Sus actividades diarias son común y corriente. Siempre ellos colocan este párrafo que está aquí en rojo y es que el deterioro cognitivo esté presente por lo menos un mes, que no tenga criterios para pensar que es una demencia o un delirium de otro tipo, y que no tenga otros trastornos que puedan estar alterando o generando un diagnóstico diferencial en todos ellos. Lo importante es que este paciente, solamente con pruebas específicas y cribado neuropsicológico, se puede encontrar, pero por lo demás tienen su vida común y corriente. Aparte, pasamos a los pacientes que tienen deterioro cognitivo leve. Son aquellos pacientes que no solamente tienen un deterioro cognitivo similar al anterior, sino que además esto ya le interfiere en su actividad de la vida diaria. Ya son pacientes que tienen alteraciones en el trabajo, en las tareas del hogar, las actividades sociales, y que solamente preguntando, buscando y examinándolos los vamos a encontrar. Esa es la diferencia entre los asintomáticos con los que tienen un trastorno neurocognitivo leve. Y lo que ustedes ven aquí es similar a lo que comentamos en el anterior, que lleven más de un mes, que se descarte delirium, otro tipo de demencia, diagnósticos diferenciales y demás. Pasamos al último, al tercer grupo, que es el grupo de demencia asociada al VIH, en el cual encontramos pacientes que tienen un marcado deterioro, más de 2 dominios neurocognitivos, con más de 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Recuerden que la anterior era una desviación estándar, que además estos tienen una clara y marcada interferencia en sus actividades de la vida diaria. O sea, ya los conocemos y los entendemos y los vemos, que no llega, que se pierde, que tenía cita a las 12 y llegó a las 5, y muchas veces decimos, sí, se perdió, o sencillamente el tráfico es así, pero muchas veces él no tiene ni idea de dónde estaba, o que uno muchas veces ve que el paciente se quedó en una sala de espera, y uno sale de consulta, y lo encuentra ahí sentado, y le dice, ¿usted a dónde viene? Y no tenía ni idea. Sencillamente ese es el paciente que no es adherente, no se toma los medicamentos, tiene carga viral detectable, no mejora su CD4, pero no es tanto porque él no quiera, es porque tiene un trastorno real en el cual podemos intervenir. Entonces la última parte tiene que ver con cuáles son las recomendaciones que hicimos en el consenso y cuáles son los puntos prácticos que debemos tener en cuenta. El primero es que esa es la metodología como lo hicimos, yo no los voy a cansar con esto, solamente les quiero contar a quién se le debe realizar estas pruebas, o sea, en quién se debe pensar que tenga un trastorno de este tipo. Entonces, ¿qué dice la recomendación? Se debe hacer una evaluación del funcionamiento neurocognitivo en los pacientes, en todos, e idealmente los primeros 6 meses, tenga o no tenga terapia antirretroviral. Los primeros 6 meses de ingreso al programa de VIH debería tener por lo menos una evaluación para mirar si tiene o no algunas alteraciones de ese tipo. Idealmente, antes del inicio de la terapia antirretroviral, pero no es que tenga que ser así todo el tiempo. Lo otro que siempre preguntan es, ¿y cómo lo hacen? O sea, ¿cómo hago como clínico? Yo soy internista, infectólogo, y no tengo muchas veces ni idea cómo hacer estas pruebas neuropsicológicas. Y después de hacer esto, decidí que nunca tendré ni idea. O sea, es muy difícil hacerlo, y el mensaje grande es, hay que tener grupos de psicólogos y neuropsicólogos en los programas de atención con VIH. O sea, difícilmente un internista, infectólogo o similar va a aprender a hacer bien todas estas pruebas. Es un grupo de trabajo grande el que tiene que existir, grupos multidisciplinarios que saben muy bien cuáles son las pruebas, cómo hacerlas, están entrenados y son ellos las personas que deben evaluarlo y decirnos si realmente tiene o no un trastorno neuropsicológico y si se debe o no intervenir. En caso tal que sea positivo, el siguiente punto es descartar otras patologías, comorbilidades y demás que pueden estar alterando la exploración y que tengan además importancia en cada uno de estos pacientes. ¿Cada cuánto se debería hacer? Para saber cada cuánto hacer las pruebas, la pregunta grande es, ¿tiene o no tiene terapia antirretroviral? Y si la tiene, ¿está detectable o está indetectable? En el primer caso, los pacientes que inician terapia antirretroviral deberían tener una evaluación a los 3 a 6 meses para evaluar si realmente han cambiado, impacto en algo o si siguen igual. En pacientes que tienen ya de base un trastorno neurocognitivo, que están en terapia antirretroviral y tienen una carga viral detectable, se debe optimizar el tratamiento y después a los 3 o 6 meses se deben evaluar de nuevo a ver para dónde va esto, si cambió o no cambió o qué van a hacer. En aquellos pacientes que tienen trastornos neurocognitivos y con carga viral suprimida, se debe evaluar la carga viral en líquido cefalorraquídeo y evaluar si esos pacientes pueden mejorar o no con intervenciones terapéuticas. Todo esto es más fácil en un algoritmo que viene ahora, en el cual lo dejamos más claro para que todos lo puedan ver de forma ideal. Yo creo que ya lo mostramos en un segundito. Ok, estos pacientes, además, después de hacer todo el screening, se va a hacer una prueba con marcadores, con exámenes, evaluar otras demencias, hacer un diagnóstico diferencial, y dentro de estos, ustedes se dan cuenta que se debe pedir vitamina B12, TSH, ácido fólico, función hepática, serología, todo lo que hacemos en un paciente que tiene un trastorno neurocognitivo. En algunos de ellos se debe hacer punción lumbar
y la indicación de punción lumbar específicamente es descartar infecciones oportunistas u otras patologías que pueden llegar a estar alterando acá. O sea, es básicamente hacer un diagnóstico diferencial de esos pacientes si realmente tiene una demencia o un trastorno asociado al VIH o si tiene otra característica u otro origen de la enfermedad. Después de esto, ¿a quién se le debe hacer las pruebas neuropsicológicas? Se le debe hacer a todos los pacientes que se sospecha que tengan un trastorno neurocognitivo o a aquellos pacientes en quienes existe duda que tengan otro diagnóstico diferencial. Aquí es un grupo muy difícil en el cual yo no me meto porque básicamente depende de los neuropsicólogos, que son quienes están haciendo el seguimiento, evalúan cuál es la mejor prueba. Hay aproximadamente 5 o 6 pruebas neuropsicológicas para establecerlas y cada una de ellas depende del grupo de pacientes, depende del nivel educativo, depende de cuáles están validadas en nuestro medio y cuáles no lo están. Entonces digamos que este campo específicamente lo debería manejar el grupo de especialistas en neuropsicología. Con todo esto, encontramos con lo que les comentaba ahora, tenemos que tener un grupo en el cual existan neuropsicólogos, clínicos, psicólogos, que hagan evaluaciones psicométricas, que puedan evaluar los estándares y que puedan ver cuáles son las mejores pruebas para hacerles en todos ellos. Esta es la gráfica que yo les quería comentar a ustedes, es en la cual tenemos un paciente con infección por VIH que tiene alteraciones cognitivas. Si el paciente no tiene alteraciones cognitivas, el trabajo es evaluar factores de riesgo como carga viral, conteo de CD4, si tiene o no tiene terapia antirretroviral, qué otras condiciones pueden estar generando una alteración en ellos. Si el paciente no tiene ninguna de estas, se evalúa otra vez a los 6 meses. Si el paciente sí tiene alguna evaluación de estas, se hace una prueba de cribado neurocognitivo. Asimismo, si el paciente tiene síntomas o alteraciones que le detectamos en la consulta, este paciente va a hacer unas pruebas de cribado neurocognitivo. Si estas son normales, lo mandamos, pero volvemos a evaluarlo en 6 meses. Y si son anormales, lo siguiente que tenemos que evaluar es si tiene comorbilidades. ¿Cuáles comorbilidades? Hepatitis B, hepatitis C, alteraciones comportamentales, uso de drogas, alcohol, trastornos neurológicos previos, trastornos psiquiátricos, trastornos del sueño, cualquiera de estos. Si tiene alguna alteración o alguna comorbilidad que nos pueda explicar y ayudar a entender esto, pues se debe tratar y volverlo a ver en 6 meses. Si no tiene ninguna comorbilidad, se deben hacer las pruebas ya avanzadas neuropsicológicas y de esta forma intervenir. Si son normales, se evalúan 6 meses y si son anormales, se debe enfocar como el estudio de una demencia, ya con todo el grupo multidisciplinario, evaluando pruebas en sangre, neuroimágenes, otras pruebas neuropsicológicas y mirando si este paciente realmente tenga o no un trastorno neurocognitivo asociado al VIH o si tiene otro tipo de patologías que se puedan intervenir. Esta es la forma o como el organigrama, el flujograma en el cual deberíamos pensar en el momento en que estamos viendo a un paciente de estos. Ok, el siguiente punto es, hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer, como por ejemplo, ¿qué otras valoraciones y qué paraclínicos deberíamos pedir en esos pacientes? Ya lo hemos mencionado previamente, en aquellos que tengan sospecha de enfermedad psiquiátrica se debe llevar a grupos especializados que le evalúen su enfermedad puntualmente. En otros pacientes tendremos que hacer punción lumbar y análisis de líquido cefalorraquídeo para evaluar o descartar infecciones oportunistas. También tendremos que hacer punción lumbar en algunos casos para evaluar la presencia de carga viral en líquido cefalorraquídeo, para mirar a ver si esto puede llegar a impactar. Y por otra parte, hay una cantidad de biomarcadores de los cuales pareciera que nos van a ayudar en un futuro, pero en este momento no hay aplicabilidad clínica para hacer biomarcadores de actividad inmunológica que nos determinen si realmente tendrá o no riesgo este paciente de hacer un trastorno neurocognitivo. Por último, si está disponible, se pueden hacer imágenes para evaluar un diagnóstico diferencial o mirar qué más podemos intervenir en estos pacientes. La siguiente pregunta es, en estos pacientes con trastornos neuropsiquiátricos asociados al VIH, ¿qué se debe hacer? La primera recomendación es, se debe hacer un inicio temprano de terapia antirretroviral, ya todos lo comentamos. El conteo de CD4 y la carga viral son factores muy importantes pronósticos en los trastornos neurocognitivos, así que se debe hacer terapia antirretroviral por encima de 30-50 células CD4. No hay muchos datos de si es mejor un esquema antirretroviral que otro. Ya veremos que hay tablas de penetración de antirretrovirales al sistema nervioso central, pero no se ha demostrado que unos sean mejores que otros o que unos definitivamente impacten en desenlaces grandes como evitar o disminuir la progresión a una demencia asociada al VIH. Y lo otro es que en algunos casos de esos, cuando evitamos la toxicidad, se debe evaluar hasta dónde el paciente se beneficia de continuar o no uno de esos tratamientos o cambiarlos. Con todo eso encontramos que lo ideal es que tengamos pacientes que tienen carga viral indetectable, idealmente en este caso menos de 50 copias, y después de esto evaluar si ellos tienen carga viral detectable en líquido cefalorraquídeo. Entonces en ese punto vemos cómo hay unas condiciones específicas del virus que nos pueden empeorar los desenlaces en esos pacientes.
Hay que descartar otras patologías, hay que considerar que tenga trastornos neurocognitivos, que tengan otro nivel de demencia, otras categorías, otras etiologías. Y esta es la tabla en la cual debemos trabajar. Los pacientes con trastornos neurocognitivos asociados a la infección por VIH, debemos establecer si tienen pruebas neuropsicológicas positivas, la clínica es positiva, imágenes y líquido cefalorraquídeo. Es un paciente que se debe preguntar si tiene una terapia antirretroviral. Si no tiene terapia antirretroviral, iniciar la terapia y evaluarlo en 3 a 6 meses. Si no tiene terapia si está en terapia antirretroviral, evaluar la carga viral. Si el paciente tiene una carga viral por encima de 40 copias, optimizar la terapia antirretroviral y evaluarlo de nuevo en 3 a 6 meses. Si el paciente tiene una carga viral suprimida, por debajo de 40 copias en este caso, el siguiente punto es evaluar carga viral en líquido cefalorraquídeo y ver si tiene más de 40 copias por mililitro, optimizar la terapia antirretroviral, buscárselo indetectable en el sistema nervioso central, si es el caso hacer pruebas de resistencia y evaluarlo otra vez en 3 a 6 meses. En el caso tal que el paciente tenga una carga viral indetectable, también en líquido cefalorraquídeo, hay algo muy complicado y es que la guía pide que se haga una carga viral ultrasensible que detecte más de 2.5 copias por mililitro en líquido cefalorraquídeo, algo muy difícil y que en nuestro medio pues casi nadie puede hacer. Si no es posible, reevaluar el paciente y si sí es posible, evaluar si realmente se debe optimizar o no una terapia antirretroviral para mejorar todo eso. Eso es un gran problema porque les comentaba que no se ha demostrado que el uso de unas terapias por encima de otras pueda ayudar o pueda mejorar a esos pacientes. Así que esto aquí es una zona gris en la cual no se sabe muy bien qué se debe hacer. Esta es la tabla clásica de cómo penetran los antirretrovirales al sistema nervioso central y encuentran ustedes cómo los que se usan más no entran tanto y esos que se usan cada vez están menos en las guías, tienen muy buena llegada al sistema nervioso central, pero quedamos ante la duda y la pregunta y es, ¿esto realmente cuánto impacta, cuánto sirve o qué hacemos en esos pacientes? En la clínica cada vez vemos y nos preguntamos, ¿realmente valdrá la pena cambiarle el esquema de terapia antirretroviral? Un paciente que está bien controlado, que a veces no tiene muchas otras opciones terapéuticas, ¿valdrá la pena exponerlo en un riesgo a nivel virológico e inmunológico tratando de mejorar esto que no está comprobado? Entonces, esas son más preguntas que respuestas las que tenemos para evaluar a estos pacientes y para hacer medidas terapéuticas. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en estos pacientes? Que hemos revisado clasificaciones, fisiopatología, entendimiento, pruebas, y al final alguien me dice, ¿y qué le hacemos? No hay mucho que hacer en estos pacientes. Lo mejor es cogerlos temprano, evitar la enfermedad, ayudarles en otros contextos, ayudarles para que global e integralmente mejoren su adherencia a la enfermedad, a los tratamientos, pero no hay mucho más que hacer. Otros medicamentos que aparecen por ejemplo imantina, no se sabe qué sirva, mejorar las comorbilidades, mejorar los hábitos de vida, el ejercicio, la dieta, actividades de ocio, reducción de estrés, todo lo demás, pero como ustedes se dan cuenta, realmente no tenemos tantas herramientas que ofrecerle, aparte de hacer terapias de rehabilitación cognitiva, que es como lo que todo el mundo dice, sin haber impactado en estudios clínicos aleatorizados cuánto realmente van a ayudar y cuánto van a cambiar la historia natural de la enfermedad. Ya esto lo vimos, son factores que pueden predisponer, que son factores de riesgo, cada uno de estos puede alterar y puede afectar que tenga o no más un trastorno neurocognitivo. Y ya viendo al final, ¿qué es lo que hacemos? Se deben monitorear los pacientes, se va a hacer un seguimiento, se deben evaluar los pacientes en un momento determinado, seguirlos a los 3, a los 6 meses, mejorar algunos componentes de su vida diaria y volverlos a evaluar para ver cómo los pacientes cada vez van mejorando, van siendo más adherentes y pueden de pronto llegar a recuperar algunos de esos trastornos. Es un tema muy complicado, muy difícil, más aún para un internista que tenemos escasa formación a este nivel. Como les digo, es un trabajo muy grande que se hizo, del cual creo que el grupo más grande y que más trabajó, no fue yo, el grupo que más trabajó aquí fue el grupo de neuropsicología de la Universidad Javeriana, que fue el que nos ayudó mucho a hacer todos los grupos, a hacer toda la clasificación, las intervenciones, y ese es el consenso y el documento que presentamos y que próximamente será entregado pues, a todos ustedes. Creo que ese es un mensaje muy importante, en el cual después de todo lo que hemos hablado, debe quedar como uno de los mensajes a llevar a casa en los pacientes para buscar los trastornos y para poder intervenir de forma temprana. Muchas gracias. De la atención directamente del paciente, ¿qué pasa para que podamos implementar todas esas cosas de las que hemos hablado a lo largo del día? Porque pues hay muchísimas cosas desde lo clínico, muchas guías, muchas cosas que se realizan, pero si los pacientes realmente no alcanzan a llegar a los servicios, pues es poco lo que realmente vamos a lograr. Entonces, es probable que algunos de los retos ustedes mismos
los hayan enfrentado. Muchas veces los enfrentamos nosotros mismos como pacientes, más que como profesionales de la salud, pero vamos a hacer como un vistazo general sobre 3 etapas, sobre la prevención, el diagnóstico y la atención. Gracias. Bueno, entonces parte de la información que les voy a presentar se tomó de estos 2 textos, de estos 2 documentos, un estudio que realizó la Secretaría Distrital de Salud y Liga-Sida respecto a antirretrovirales y calidad en la atención en VIH-Sida, y un estudio que fue publicado el año pasado por el Ministerio de Salud en asocio con el UNFA y la ONG Sinergias, relacionada con seguimiento a casos expuestos a la transmisión materno-infantil del VIH. Entonces, en prevención, ¿cuáles son como parte de esos retos que tenemos en prevención? Lo primero, bueno, se realizan múltiples campañas, pero ¿qué pasa? Por lo menos, estas son fragmentos de entrevistas, de las entrevistas realizadas en el estudio de Bogotá, donde le dice, ¿usted antes de enterarse del diagnóstico tenía algún tipo de información sobre prevención del VIH? Y la señora dice, sí, panfletos o folletos. Dice, pero uno siempre hace caso omiso y piensa, eso no es conmigo, eso no es para mí. Entonces, ¿dónde están llegando los mensajes de prevención? Igualmente los infectólogos, en las entrevistas que les hicieron, el infectólogo decía, la mayoría de los pacientes llegan con 0 información, no saben cómo se transmite, cómo se desarrolla, cuáles son los riesgos, y cuando ya están positivos tampoco conocen el curso de la enfermedad. Y todo eso posteriormente va a redundar, por supuesto, en la adherencia de los pacientes, en la permanencia dentro de los programas. Por ejemplo, de los 622 pacientes que fueron encuestados en este estudio, el 50%, prácticamente fue 50-50, no había recibido o decía no haber recibido ningún tipo de información en VIH antes de conocer su diagnóstico. Y mencionaban que el conocimiento que habían recibido había sido principalmente de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, también se mencionaba porque en el medio masivo de comunicación sale la campaña, pero tú no tienes posibilidad de preguntar respecto a a indagar por mayor información o que te den aclaraciones, sino que es una información general. Igualmente, a pesar, como ya me imagino que todos lo estaríamos presuponiendo, las personas que tienen menor nivel de escolaridad tenían un menor conocimiento. Si estaban en el estrato 1, igualmente tenían menor conocimiento, y las personas que estaban en el régimen subsidiado eran los que tenían la menor información sobre el VIH. Igualmente no hay ese enfoque diferencial. En el caso de los heterosexuales, por ejemplo, refieren a haber recibido algún tipo de información, pero dice que nunca se sintieron identificados con esa información, porque como siempre hemos mantenido de alguna manera la perspectiva de que es principalmente una enfermedad de grupos de alto riesgo, pues muchas veces los mensajes no han llegado diferenciados o no han llegado con la sensación de que yo también soy vulnerable. Un poco a eso se debió parte del lema de una de las estrategias que se utilizó este año en las conmemoraciones del Día del VIH. Igualmente en la parte de prevención secundaria también se mencionaban déficits, y una de las cosas que más me llamaba la atención es que en entrevistas con los profesionales de la salud de las IPS de atención integral decían, es que la parte de promoción y prevención no nos corresponde a nosotros, pero por supuesto que sí, la prevención secundaria sí nos corresponde cuando estamos en la IPS VIH, y que es el sitio donde se concentran las personas que ya tienen VIH. Además, hacer un llamado frente a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que desde una perspectiva de salud pública, las personas que viven con VIH conforman el grupo más importante al cual deberían dirigirse las estrategias de prevención, porque tienen un mayor impacto. Si una persona que sabe que tiene VIH, sabe que es adherente, que conoce que con el tratamiento, con ser adherente, su carga viral disminuye, pues por supuesto se va a reducir la transmisión a otras personas. Y de ahí las nuevas estrategias también de la OMS, del test and treat, de que tan pronto se conozca el diagnóstico, inmediatamente se procede a iniciar el tratamiento. Pues en el país tendremos que hacer la discusión de en qué momento
tomamos esa segunda fase porque pues nuestras guías acaban de ser actualizadas, pero justamente es apuntando a esa parte de que será la única manera de controlar carga viral y tratar de reducir la expansión de la epidemia. Otros retos en prevención, por supuesto, el desconocimiento de qué es, los diferentes mitos y creencias acerca del VIH, las relaciones de poder entre hombre y mujer, el hecho de que muchas veces como el principal dispositivo que tenemos de prevención sigue siendo el condón masculino, la dificultad que las mujeres tienen para la negociación con su pareja para el uso del condón masculino. Ya existe, por supuesto, el condón femenino, pero no está registrado en el país, por lo tanto no está disponible realmente, así como el condón masculino que podemos ir y comprarlo en cualquier farmacia. Y esas diferencias de poder hacen que las mujeres también tengan una mayor vulnerabilidad frente a sus parejas, porque dentro de las múltiples preguntas que se hicieron, las mujeres decían, cuando estamos en los servicios y se nos habla de que ser fiel era una de las estrategias para no adquirir VIH, pues yo fui fiel a mi pareja, pero mi pareja no lo fue, entonces igualmente terminan siendo infectadas. Y deficientes programas en educación sexual, o sea, absolutamente hasta que las instituciones educativas y de salud no tomemos ese rol, pues la información va a seguir llegando muy escasa a través de los medios de comunicación. Los retos en diagnóstico. Bueno, en diagnóstico también tenemos una amplia variedad de retos y aquí ya empezamos a formar un poco más parte de esto. Uno de ellos, por ejemplo, es los horarios y permisos. Le pregunta, cuando tu esposo fue diagnosticado, ¿a ti te sugirieron hacerte la prueba? Dice la señora, sí señor. ¿Y te la hiciste ahí mismo? No, porque en el trabajo a mí no me daban permiso de ir al médico. Y eso que esta era una mujer embarazada. Pues ella después dice, es que yo necesito ir al médico porque estoy embarazada y tengo que empezar controles médicos. Finalmente, se hace la prueba cuando ya tiene 7 meses de embarazo. Entonces, las oportunidades que estamos perdiendo, porque ya su esposo estaba diagnosticado, de primera debía haber iniciado control prenatal y prueba inmediatamente. El acceso a la prueba. ¿Qué pasa? Que muchos de los pacientes, ¿a dónde van a hacerse la prueba de VIH? Cuando no tienen acceso a través de su EPS o de las IPS, pues al banco de sangre. Estos son los resultados en el banco de sangre. Estas son en los últimos 3 años, estos fueron pacientes reactivos y dudosos y estos fueron los pacientes confirmados. Fíjense que de toda esta serie de 10 años, el año 2014 fue el año en el que más se confirmaron pacientes con VIH. Y eso que se supone que estamos en expansión, pruebas rápidas, trabajando para que realmente cada vez más personas conozcan su diagnóstico. Sin embargo, muchas todavía recurren a los bancos de sangre a saber si tienen VIH. Donan regularmente, cada 3 meses hemos visto casos de transmisión sanguínea, justamente porque las personas en esa de que voy a ver si es seroconvertido, donan en periodo de ventana y ocurre la transmisión. La calidad de la asesoría. La asesoría pre-test y post-test y el rol que tiene la asesoría. No es simplemente por un capricho de mantener la asesoría, es porque realmente la asesoría es el primer paso para que las personas conozcan un poco más realmente a qué se van a enfrentar y que puedan tener una visión diferente de lo que es el VIH. Nosotros acá podemos saber de que realmente el VIH hoy en día es una enfermedad crónica, que se dan los antirretrovirales y listo. Pero en el común, allá afuera, mucha gente todavía sigue creyendo que el VIH es una enfermedad mortal, que si me da VIH me voy a morir. Y entonces dice esta persona, estaba desesperado, me habían dicho que tenía VIH, quería entregar a mi hija, a mi esposa, pues estaba separado, y decide de pronto llamar a uno de sus amigos y le cuenta su diagnóstico. Su sorpresa es grande cuando su amigo le dice, yo también tengo VIH, y empieza a aclarar todas sus inquietudes y le dice, le da mayor tranquilidad y dice esta persona, si no es por mi amigo que me explicó y me dijo que yo podía seguir viviendo si tenía tratamiento, yo en serio me quito la vida. Todavía muchos de los pacientes en una asesoría post-test salen pensando que realmente hay que suicidarse porque no es el VIH es el fin. Puede que no suceda en todos los casos, por supuesto, pero es para resaltar
la importancia de la asesoría. Igualmente, aquellas personas que salen al menos con una orientación básica, clara y puntual, llevan de mejor manera su tratamiento. O sea, es el primer paso para asegurarnos que realmente van a permanecer en el programa y que van a ser adherentes. El ciclo diagnóstico, un profesional de la salud de Antioquia dice, en el tema de sífilis gestacional y congénita y VIH-Sida, con VIH ocurre frecuentemente que le piden la prueba y nadie la revisa, o no aparece la prueba en la historia y nadie se preocupa por verificar el estado de la prueba, o llega la mujer en el momento del parto y como no tenemos una prueba rápida, pues simplemente tiene su parto y ya, y se fue. Y resulta que más o menos el 90-95% de los casos de transmisión materno-infantil en el país están siendo de mujeres que nunca llegaron al control prenatal o que ya llegaron con sus hijos a los 3-4 meses enfermos con neumonías que no progresaban y fue porque nunca fueron captadas por el sistema. ¿Listo? Aquí les quiero mostrar un poco, estas estadísticas son del Civigila. Civigila tuberculosis, a toda persona con tuberculosis se le debe hacer prueba de VIH y resulta que nos aparecen pacientes así, con asesoría, sin prueba, pero con un resultado negativo, que no sabemos de dónde sale el resultado sin la prueba. Con asesoría, con prueba, pero con resultado desconocido. Nadie ha ido a buscar a ver cuál fue el resultado. Sin asesoría, sin prueba y con resultado negativo. O sea, simplemente no le hicieron nada, pero colocan que sí, que es negativo para VIH. Entonces, son estadísticas realmente que no tienen de dónde salir. Los diagnósticos tardíos. El paciente que dice, ¿cómo se enteraron de que vive con VIH? Dice, pues a raíz de que yo tenía una relación con una muchacha y se murió la chica. Y yo me empecé a enfermar, tuve relaciones con esa muchacha, después me enteré que ella trabajaba como prostituta, nunca le había preguntado, era una persona de régimen especial. Y entonces a partir de ahí es que llega la consulta. Resulta que más del 50% de los pacientes están llegando a la prueba es por indicación médica. Indicación médica es que ya tienen algo que básicamente está sugiriendo que podría tener VIH o SIDA. Y un 38% llegan por decisión personal. La mayoría de los que llegan por decisión personal son personas que pertenecen a grupos de riesgo, que llamaríamos de riesgo, a mujeres transgénero, hombres que tienen relaciones con otros hombres y que pues de alguna manera están más sensibilizados en el VIH. Pero todos sabemos que el VIH le da a cualquier persona y que por lo tanto la prueba debiera estar disponible para toda la población. Y ahí vienen otras barreras, como que el paciente llega y le dice al médico, doctor, yo me quisiera hacer una prueba de VIH. Y el médico empieza, ¿y por qué te la quieres hacer? Y es que eres gay o por qué. Entonces empiezan los cuestionamientos. Y resulta que si una persona llega a la consulta y le dice a usted, me quiero hacer una prueba de VIH, ya debe haber pasado por 3 procesos por lo menos. Por lo menos saber qué es el VIH, saber cómo se transmite y reconocer que probablemente ha estado en una situación de riesgo. Entonces, no debiéramos realmente estar poniendo trabas a la prueba de VIH. Simplemente usted se la quiere hacer, adelante. E igual que toda persona dentro del POS tiene derecho a tener una prueba de VIH por año. ¿Listo? Las mujeres, las gestantes, por ejemplo, parte de sus retos son que viven muy lejos, que no tienen medios de transporte, no tienen los recursos económicos para llegar, le cobran por la consulta, que ustedes saben que igual a la gestante no debieran cobrársela, pero igual pasa, los horarios que no les sirven, se demora la atención, muchos trámites, bueno, en fin, tenemos una variedad para escoger de barreras para llegar al diagnóstico. También ya en el grupo de todas las otras barreras que encontramos, la persona que conoce que es el VIH pero no la solicita por miedo al estigma y la discriminación. ¿A qué van a pensar? El temor al rechazo por parte de la pareja, especialmente en las mujeres. La persona que solicita la prueba y le piden una orden médica. En realidad la prueba de VIH debiera ser una prueba en la que yo llego a una institución de salud, digo que me quiero hacer una prueba de VIH, simplemente me pasaran a la asesoría y de ahí a la prueba. Realmente no debiera requerir una consulta médica como tal. Para el resultado, de acuerdo al resultado, por supuesto que sí, pero no como punto de entrada. La persona que solicita la prueba y intenta disuadirlo.
La atención fraccionada, enviando al paciente a una institución y a otra. Entonces aquí le hacen la asesoría, vaya al laboratorio de allá para que allá le hagan la prueba, venga 2 o 3 días después para el resultado. Y resulta que con la prueba rápida a usted le pueden dar la asesoría ahora, en 5 minutos le toman la prueba, en 15 minutos le dan el resultado, y si el primer resultado fue positivo, de una vez le pueden tomar la segunda muestra. O sea, todos esos procesos los podríamos ahorrar y reducir por lo menos a 2 horas. Las solicitudes de autorización, el gasto de bolsillo de los pacientes, la no disponibilidad de personal capacitado para hacer la asesoría o las pruebas, la no disponibilidad de las pruebas. La semana pasada estuve en Armenia, en Quindío, y me encontré que hay muchos centros de salud con personas capacitadas para hacer las pruebas rápidas, pero las pruebas no están ahí. Entonces igual hacen la asesoría y tienen que remitir al paciente a otra parte a hacer la prueba. Entonces estamos perdiendo los recursos que estamos invirtiendo en tratar de fortalecer el diagnóstico. Los horarios limitados para la toma de las muestras, la falta de disponibilidad de APB en los laboratorios particulares, porque también hay pacientes que van particularmente a los laboratorios, la no adherencia a guías, porque todavía en algunos departamentos están insistiendo en pedir el Western Blot a todos los pacientes cuando ya la guía cambió, la rotación del talento humano, las pruebas rápidas pero en el laboratorio. La prueba rápida, sí, entonces le hago la asesoría, vaya al laboratorio, pero allá lo que le hacen es una prueba rápida, igual le dan el resultado dentro de 1 o 2 días. Estamos perdiendo igual los recursos. El envío de pacientes y no de muestras, y a veces también la desconfianza hacia los profesionales de la salud para conservar la confidencialidad. Esto sí que pasa en los municipios pequeños, donde la gente no se quiere hacer la prueba en su hospital porque inmediatamente no han salido del hospital cuando ya se ha enterado el resto del pueblo de que ellos tienen VIH. Bueno, y ahora los retos en la atención. En la atención empezamos por el enfoque diferencial. Resulta que dice que a pesar de toda la relación que hay entre VIH y hombres homosexuales, los profesionales de la salud aún no han construido elementos de apoyo al diagnóstico específico para parejas homosexuales o un hombre homosexual. O sea, a pesar de que sabemos que una de las altas prevalencias está en hombres que tienen relaciones con otros hombres, muchas veces realmente todavía no sabemos cómo es el abordaje de las poblaciones clave. Igual los hombres heterosexuales manifiestan que se encuentran en un ambiente institucional en el cual los asumen como homosexuales. Entonces, como es más frecuente en homosexuales, puede que el señor sí sea heterosexual, pero se siente que lo están tratando como que, bueno, usted debe ser gay. Entonces, eso también influye dentro de la atención. Las rutas, si a la persona se le da un resultado positivo, pero en la asesoría post-test no se le orienta qué viene, a dónde tiene que ir, cuál va a ser el trámite administrativo, qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, va a quedar perdido desde el principio. La primera cita, entre los 622 pacientes que fueron encuestados, del 53% su primera cita demoró más de 2 semanas para ingresar al programa de VIH. Y de estos, del 23% del total de la muestra, o sea, 147 personas, informaron que esa cita se había demorado más de 3 meses. En realidad no debiéramos tener tiempos de espera tan largos. La entrega de los antirretrovirales, el 12% de los pacientes refirieron de que se demoraban más de 2 semanas para la entrega de los antirretrovirales. Y pues esos porcentajes son mucho más altos en las personas de régimen subsidiado, en los cuales fue el 20%. Entonces, cuando formulemos el TAR, sabemos que de pronto el paciente no lo va a poder empezar mañana ni pasado, sino que puede que demore hasta más de 2 semanas para poderlo iniciar. Las interrupciones, y este sí que me llamó también la atención. Imagínense que el 50% de los entrevistados refirieron que habían llegado en algún momento a interrumpir su tratamiento antirretroviral. Muchas causas, ahora vamos a ver las causas. De estos, el 86% la había interrumpido una vez, pero teníamos grupos ya un poco más pequeños que las habían interrumpido 2, 3 y hasta 4 veces. ¿Cuáles fueron las principales causas para la interrupción? El 23% refirió problemas administrativos, que justamente lo que estamos haciendo es creando resistencias administrativas. Eso es muy probable lo que vayamos a encontrar en los estudios de farmacoresistencia. Pero mire, casi un 50%
había suspendido por decisión personal. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué yo llego a una decisión de que si hay un tratamiento que es para mi bien y con el cual espero prolongar mi vida, decido suspenderlo? Entonces, cosas para reflexionar. De hecho, en algunas narraciones dice que se mencionó dejar de tomar los medicamentos cuando se iba a consumir alcohol o cuando se identificaban interacciones de los medicamentos con las comidas. Y según algunas personas, lograr los niveles indetectables se convertía en una situación que justificaba la suspensión de los antirretrovirales. Entonces, ojo, cuando ya el paciente llegó a la supresión, decirle que ahora sí que es importante continuar con su tratamiento antirretroviral para que pueda permanecer bien y no recaer con las infecciones oportunistas. La no adherencia, entonces, esta también fue muy curiosa. Resulta que los pacientes hicieron las preguntas a las personas que viven con VIH y a los profesionales de la salud. Las personas con VIH decían que algunos de los factores que incidían en la adherencia era que las personas de la salud fueran cálidas en el trato, amables, que les escucharan y que les entendieran sus necesidades y sus problemáticas. Y las personas de la salud consideraban que el éxito de la adherencia estaba en tener un buen nivel de aceptación de la enfermedad, creer en el tratamiento, tener estabilidad laboral, un núcleo social de apoyo, el buen nivel educativo. Entonces, seguro que todas estas cosas son importantes, pero también tendremos que tener presente lo que están pensando los pacientes respecto a que haya una buena empatía con el médico, porque en realidad muchas veces ese es el factor decisivo para que el paciente sí permanezca en los programas. Las mujeres transgénero eran las primeras que se consideraban que sentían como más el estigma y la discriminación de parte de los profesionales de la salud en el espacio de la atención en salud. El acceso a los servicios. ¿Ha necesitado interponer alguna acción jurídica? El 31% dijo que sí. ¿Y a razón de qué? La mayoría de ellos pues para tratamiento integral y para medicamentos, pero me llamó mucho la atención que el 4.6% había apelado a las acciones jurídicas para la prueba diagnóstica. Entonces, ¿qué nos pasó? Las barreras geográficas, en las mujeres, por lo menos en las mujeres gestantes, es uno de los puntos más resaltados y es porque gestantes hay en todo el país, por supuesto, y están desde las indígenas, las afro, en los 4 puntos cardinales. Entonces, por supuesto, hay mujeres que tienen que movilizarse a pie, caminando cortas distancias, otras por varias horas, en canoa, a veces son remitidas por transporte aéreo porque no hay cómo más salir de ese pueblo. Entonces, son parte de todas las barreras que se presentan, no solo para el inicio del diagnóstico, sino para la continuidad de la atención. Las barreras económicas, por supuesto, puede que la control prenatal sea sin costo, pero que el pasaje para llegar hasta allá le cueste 80.000 pesos, entonces no es tan accesible. Factores personales, por lo menos la aceptación del embarazo. Entonces dice, yo le decía a él, yo nunca quise tener más hijos, me puse brava y le dije que yo no iba a ir a controles ni a nada, y así me iba a quedar, hasta que finalmente pues me arrepentí y decidí ir a inscribirme en el programa. Pero eso es diferente, por ejemplo, a esta que dice, la emoción fue muy grande, dejé la prueba para que mi esposo la viera, la vio mi hijo, no paró de abrazarme y inmediatamente empecé los controles. Entonces, claro, la aceptación del embarazo influye también en que la gestante acuda realmente a sus controles o vaya oportunamente frente a otras condiciones diferentes. Estas son las razones para no asistir a los servicios de VIH por parte de las gestantes. Fíjense que la primera de las razones es no tener recursos económicos para llegar hasta allá, y de ahí que yo veo bastante loable como muchos de los programas de VIH reembolsan el transporte a sus pacientes para que realmente puedan acudir a sus citas. El lugar es muy lejano, no tiene medio de transporte, pero fíjense que un 10% no cree que sea necesario ir al control, a los controles de VIH. ¿Listo? Entonces son parte de las razones que debemos tener presentes. Igualmente otras más pues ya son la fragmentación en general de los servicios, el desabastecimiento de medicamentos, los cambios frecuentes de IPS,
la EPS que contrata 3 meses con esta, después lo manda a otra IPS por otros 3 meses, después lo deja un mes sin IPS y queda en el aire. Todo eso se lo hemos dicho también a las EPS para que lo tengan presente. La ausencia de alternativas reales en pacientes complejos, o sea, definitivamente, y ahí sí que es muy difícil para todos, un paciente que sea habitante de calle, farmacodependiente y que fuera de eso se le insista y no quiera ir, o que se le ofrezca el transporte y no quiera ir, pues eso sí ya terminan siendo pacientes realmente difíciles. La negación del diagnóstico, la detección tardía de las fallas terapéuticas, la escasa articulación con la academia. Tenemos una población cautiva en nuestras IPS de VIH, debiéramos poder estar haciendo mayor investigación operativa para mirar realmente cuál es la situación en el país. El estigma y la discriminación, los servicios centralizados en las ciudades, la no credibilidad a veces hacia los profesionales de la salud, las deficiencias en el seguimiento a largo plazo, escasa articulación, que se conozca poco sobre redes de apoyo, entonces a veces nos toca tratar de hacer todo desde el sector salud y lo hacemos con muy buena intención, pero en realidad hay otras redes de apoyo afuera, las secretarías de integración social, y debiéramos poder conocer un poco más de esos programas para favorecer a los pacientes. En coinfección, tuberculosis, VIH, tenemos algunos retos particulares, ya como el desconocimiento de nuevas tecnologías, o el no uso aún de las nuevas tecnologías como las pruebas moleculares para fortalecer diagnóstico de TB en personas con VIH, el no uso sistemático del tamizaje clínico, la no articulación con las IPS de primer nivel, que es donde se recibe el tratamiento de tuberculosis, el temor a la resistencia a la isoniazida, también ha sido una barrera justamente para reducir los casos de coinfección. Y les quiero mostrar esta diapositiva, tal vez no la podrán comprender desde allá, pero este es un poquito lo que está haciendo, lo que va a ser el modelo de atención integral a personas que viven con VIH, dentro de los modelos de atención que se están construyendo desde el Ministerio de Salud, en donde buscando reducir algunas de todas esas barreras de las que hemos hablado, habrá un papel para los servicios comunitarios, para el sector, para la parte intersectorial, el nivel primario y todos los niveles complementarios, que es donde en este momento se realizan la mayor parte de las actividades. Finalmente, todo lo que hemos hablado termina reflejándose acá. Esta es la cascada que trabajamos con ONUCIDA y OPS, que es que del estimado total de pacientes viviendo con VIH en el país, en este momento alrededor de 111.000 personas, solo hay diagnosticados 60.000, tenemos una brecha de alrededor del 45% de personas que viven con VIH y no conocen su diagnóstico, por lo tanto, de ahí que viene el tratar de reducir todas esas barreras para acceso a la prueba. A partir de ahí, de los que se han diagnosticado, hay 53.000 en los programas de VIH, no hacemos tan mal, más o menos casi el 90% están en atención. De este grupo hay 47.000 en tratamiento antirretroviral, tampoco nos va tan mal. En este momento se considera que el 95% de las personas que necesitan TAR lo están recibiendo, pero estamos cayendo mucho en la parte de indetectabilidad, de carga viral indetectable. Y este porcentaje ni siquiera es indetectable o menor de 1000 copias, o sea que ahí hay mucha gente que realmente ya puede estar empezando a hacer fallas terapéuticas. Entonces, de estos 37.000, solo 30.000 son los que estaban en indetectabilidad o menor de 1000 copias. Las metas, ¿recuerdan las metas que les dijo la doctora Cidia esta mañana? 90, 90, 90. Entonces, que debemos llegar a diagnosticar el 90% de este grupo, que de estos que se diagnostiquen, el 90% deberá estar en terapia antirretroviral y de esos que empiecen terapia antirretroviral, 90% deberán tener carga viral indetectable para poder reducir la epidemia. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Celos Janet Ríos por esta excelente presentación. Generalmente tendemos a olvidar esta parte y nos pasa muchas veces como a los estudiantes de primer semestre en medicina y enfermería, que llegan, bueno, vamos a ver morfología, vamos a ver
fisiología básica y vamos a ver ciencias sociales. ¿Y ciencias sociales para qué? Ciencias sociales para saber en qué nos estamos metiendo, qué es la salud, qué es la enfermedad y cómo vamos a resolverlo. Entonces, en nombre del Hospital San Ignacio, de la Asociación Colombiana de Infectología Capítulo Central y de la CIN Nacional, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por su asistencia a este evento, a este 9º foro. Desde ya los estamos invitando para el 10º foro que haremos el año entrante. A todos y cada uno de nuestros conferencistas, muchísimas gracias. Y como lo recordaban, el lema de este año es yo también soy vulnerable, todos somos vulnerables. Entonces no hay razón para sentirnos mejores o peores que otros, sino que hay que enfrentarnos a esta enfermedad, enfrentarnos a esta condición de riesgo y darnos cuenta que hay mucho por aprender y mucho para trabajar. Unas muy buenas noches, damos por clausurado el foro, muchísimas gracias por estar aquí.